Lo que he vivido yo es una cosa más fea, más chunga. De un programa que iba bien, es quitar al presentador, al director, y es además pasarlo al ostracismo. Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas y con eso tenemos un problema muy gordo. Una campaña claramente orquestada. Hay gabinetes de comunicación que se dedican a eso, a trasladar porquería para hacerle campañas en contra a agentes de la competencia. Eso la gente lo debe saber. ¿La televisión es capaz de crear y de destruir líderes? Por ejemplo, el caso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue creado en la 4, en Televisión Española y en la Sexta. Y lo estamos viendo quizá también ahora con Kamala Harris en Estados Unidos, que ha pasado de prácticamente ser una desconocida, la campaña mediática que la están haciendo, que la están aupando casi a los altares. ¿De quién no se puede hablar todavía en España? Es un tabú evidente el tema del rey Juan Carlos I de Borbón. Acabamos de ver un ejemplo muy claro, sale lo de las fotos con Bárbara Rey y enseguida ponen el foco en Bárbara Rey y en su familia, en sus hijos. La mejor respuesta al Pedro Sánchez de hoy es ver el Pedro Sánchez de ayer. Por ejemplo, Pedro Sánchez llegó a hacer unas declaraciones diciendo que él quitaría el Ministerio de Defensa. Y ahora le ha tocado estar en un gobierno que la OTAN ha dicho hay que incrementar el gasto en armamento de una forma exponencial. Y eso ha ocurrido. A ver, ¿qué es una mentira? Con gobierno también PSOE y Unidas Podemos incrementó de forma muy llamativa el gasto en defensa, cuidado. Tú fíjate, ahora tenemos escándalos por todos los lados. Por un lado, en el caso del gobierno tenemos, que es el caso Tito Berni, el Koldo, el caso Begoña, el caso Hermanísimo, pero también tenemos ahora otro que acaba de surgir, como es el caso Alvise, por así decirlo, ¿no? ¿No nos da la sensación de que hay una podedumbre generalizada? Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más del canal del Coronel. Sabéis que aquí en el canal de Coronel tenemos un espíritu muy rebelde y sabéis que nos encanta traer a rebeldes al programa. Rebeldes de cualquier ideología, de cualquier posición política, ya lo sabéis perfectamente, pero sobre todo que mantengan ese espíritu de rebeldía que no significa ni más ni menos que intentar encontrar una sociedad mejor entre todos. ¿Sabéis lo que digo siempre? Un mundo más libre, más justo, más seguro y sobre todo más humano. Ese es el tipo de personas que nos encanta traer aquí al canal del Coronel. Y sé que vosotros también lo disfrutáis porque tenéis el mismo espíritu rebelde que todos nosotros. Y además, personas también en muchos casos que han sufrido el desprecio de otras personas, que han sufrido la ignominia, que han sufrido ser ninguneados. Y sabéis que esas personas nos gustan muy especialmente. Hoy tenemos aquí con nosotros, en el canal del Coronel, a alguien que en España le conocéis absolutamente todos, y luego os diréis por qué, en cuanto le veáis vais a saber quién es, pero también para todos nuestros amigos de América, pues sabéis que es una persona muy conocida, muy carismática, y ahora os contaré muchas cosas sobre él, incluso alguna anécdota personal que he tenido con él. Así que tenemos hoy aquí, en el canal del Coronel, el gran privilegio, el gran placer de tener con nosotros a Jesús Cintora. ¿Qué tal? Jesús, bienvenido. Encantado. Muchas gracias por semejante introducción, que yo no soy tan importante. De hecho, hay gente que me odia, que realmente no me conoce exactamente cómo soy, porque a veces hay una realidad que es la publicada y luego lo que realmente tú eres. Mira, entonces, esta conversación, si quieres, está bien para que, si quieres, me pongas en algún aprieto y que la gente sepa más. Pues mira, precisamente tú ya sabes que digo muchas veces que todos somos tres personas. Una es lo que los demás creen que somos, otra es lo que nosotros creemos que somos y otra lo que verdaderamente somos, ¿no? Así que vamos a intentar... Añadiría una más y otra lo que publican que eres. Efectivamente. Yo de eso he sufrido un montón y bueno. Efectivamente. Pues ya veis, mirad, os voy a contar la primera anécdota. Jesús es una persona muy conocida, es licenciado en comunicación, pero ha estado en los principales canales de televisión en España, en todos, si mal no recuerdo, en la 4, en la Sexta, en Televisión Española, también en la radio, en la cadena SER, y ha tenido programas de máxima audiencia en prime time. Como os digo, en España le conoce absolutamente todo el mundo. Vosotros le conocéis perfectamente. Pues mira, una persona tan conocida como él, famosa, hay que decirlo, hace años coincidimos en una caseta en la Feria del Libro aquí en Madrid. Y yo no era nadie, como sigo siendo, absolutamente nadie. Y él era una persona muy, muy conocida. Me trató de una manera absolutamente diferente, con la máxima amabilidad. Y os puedo garantizar que eso en el mundo de la televisión no es normal en absoluto. Que hay mucho soberbio, hay mucho que enseguida desprende una prepotencia porque ha aparecido 2 días en televisión. Pues Jesús era todo lo contrario. Y a mí aquello me dijo muchísimo de esta persona. Es cierto que yo le seguía y os puedo garantizar que siempre me pareció alguien muy ecuánime. Dentro de cada uno puede tener su tendencia, ¿verdad?, o sus ideas políticas, pero me parecía alguien que escuchaba, que prestaba atención a los demás, que dejaba hablar, y dentro de eso me parecía moderado, porque hay algunos que ya sabéis lo mismo, se exceden,
clarísimamente, y como os digo, y más en la televisión en cuanto se cree en algo. Así que, por tanto, os digo que es un verdadero placer conocer a Jesús, y seguro que hoy vas a conocer a un Jesús, a una persona llamada Jesús Cintora, que a lo mejor no conocíais, porque la televisión muchas veces también nos desfigura. ¿No es así, Jesús? Bueno, pues con mis aciertos y errores, que también los tengo sin duda, es bueno también, creo, una conversación para hacer preguntas e intentar reflejar lo que uno es. Te agradezco las palabras que tienes y me parece estupendo que te tratará, como dices tú, de una manera correcta, de una forma correcta. Posiblemente tiene algo que ver con el hecho de una forma de ver la vida. Es decir, yo soy un tío de pueblo, que viene del pueblo, que quiere volver al pueblo, y que todo esto de los medios de comunicación, de la farándula política y mediática, lo ve con cierto relativismo. Es decir, al final somos seres humanos, todos vamos al baño a lo mismo y todos acabamos criando malvas, como dicen en mi pueblo, igualmente, ¿no? Entonces yo esto lo relativizo bastante e intento, ojo, que me habrán pillado alguna vez en un momento de más acaloramiento o más, yo qué sé, un día peor, y no digo que siempre vaya con esa cordialidad que te tratara a ti, que no lo recuerdo exactamente. Pero sí que veo la vida de esa forma. Es decir, hay gente, pienso yo, que es tan pobre que solamente tiene dinero y poder y solo ambiciona y piensa en poder y dinero. Y yo eso lo he relativizado un montón en la vida, porque al final todos nos vamos al hoyo, ¿no? Entonces intento ir por la vida así. Pero fíjate, tú has mantenido esa humildad que no todo el mundo sabe mantener precisamente, y tú lo has vivido perfectamente cuando estás en el mundo de la farándula, como tú has dicho, en el mundo de la televisión, que hay alguien que se cree enseguida que además no solamente que es una persona muy importante, sino que lo va a seguir siendo para siempre. ¿Cuánta gente has visto tú caer que era así y que se ha dado un golpe tremendo, o que la vida ha dado un golpe tremendo, Jesús? Bueno, en cierta forma, en las etapas en las que he vivido, he visto de todo. Es decir, yo, por ejemplo, estábamos con Gabilondo trabajando y una mañana nos dijeron que había que quedarse, que nos iba a decir unas palabras, y dijo que se iba. Y era el rey de la radio, ¿no? Y se iba a la televisión a 4. Bueno, pues y siempre siguió siendo ese enorme periodista que es, pero yo he visto cambiar las cosas en minutos en la vida, de verdad, a niveles muy diferentes, ¿no? Pero gente que estaba en una posición que deja de estar o pasa a otra. Por eso digo que sí, que creo que es bueno relativizar, porque al final estamos todos de paso y yo creo que hay que aprovechar el momento. A veces la vida es eso que se nos pasa preocupados por lo que ocurrirá mañana, que no sabemos exactamente qué pasará, pero nos preocupa, nos atormenta, y preocupados por lo que ya pasó y dándole vueltas a si debería haber pasado de otra forma, si deberíamos haberlo hecho de otra manera y tal. Y a veces eso nos come un montón de tiempo. Entonces creo que el punto de cierta sabiduría, con cierta humildad, que aquí yo aquí no vengo a impartir cátedra de nada, es intentar buscar ese punto en el que uno esté más o menos tranquilo consigo mismo, que no es fácil, pero hay que buscar casi más eso. Ya te digo que creo que hay ricos que son tan pobres que solo ambicionan el poder y el dinero. Efectivamente. Además, fíjate que hoy en día pasa todo tan rápido, ¿verdad? Que es importante ser humilde, porque si no, luego te puedes dar un bofetón muy grande. Pues mirad, amigos, además Jesús también es escritor, y este es su quinto libro, que se titula El precio de la verdad, que vamos a hablar mucho de este libro. Permitidme que os lea la contraportada, porque creo que es de lo más interesante. Mirad, dice: despierta, que no te engañen. Así sufre la censura un periodista en España. Ahora hablaremos si Jesús ha sufrido también la censura. Así te apartan por considerarte incómodo. Cloacas, bulos, intercambio de favores, muy burdos, complots entre el poder político y el económico. Así controlan tus noticias, controlan nuestras noticias, fijaros. Así es como la propaganda se carga la información, intoxican a la opinión pública, acceden a tus datos más íntimos, te subastan en el mercado de la mentira, así te polarizan para distraerte. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de la polarización, verdad? Listas negras de profesionales, personas intocables y temas inconvenientes, clientelismo y establishment. Afán de poder y dinero. Así se reparten el pastel. Así aparentan que cambian para que nada cambie. Y las ventajas y peligros de las nuevas tecnologías, los que intentan conservar el poder y los que se agarran a un antiguo régimen mediático en un tiempo absolutamente cambiante. El dilema y los grandes riesgos de lo que viene. Esta es la verdad incómoda del periodista Jesús Cintora, apartado por distintos gobiernos. ¿Quién te ha apartado y por qué, Jesús? Es demoledor el libro, ¿eh?
Bueno, de entrada diremos que hay gente que nos estará viendo y estarán entre mis detractores o mis críticos o lo que se llama haters ahora. Yo creo que ni soy ese diablo que a veces intentan pintar, ni soy tan bueno y meo colonia como a lo mejor alguien pueda decir, ¿no? Por mucho que estés hablando muy bien de mí. No, soy un periodista y sí que es cierto que tengo la particularidad de que me han apartado en esta etapa de gobierno, siendo como soy un periodista de una línea editorial que es evidente que es una línea editorial progresista o de Porque tú te consideras progresista, una persona de izquierdas. Yo soy una persona que ha trabajado en medios como la cadena SER muchos años, que ha trabajado en La Sexta, que ha trabajado en Cuatro, que ha trabajado en Televisión Española en la etapa de un gobierno progresista. Eso es así, eso no lo vamos a esconder, porque es la realidad. Y mi forma de ver la vida es una forma de vida que, si me preguntas por cuestiones como los derechos de la mujer, el colectivo LGTBI, el medio ambiente, la política fiscal, pues es una forma de ver la vida progresista. Lo cual no quita para que yo tenga un principio en la vida, que es que considero que hay buenas personas y auténticos cretinos en la izquierda, en la derecha, en el centro y adentro, ¿sabes? Es decir, y me he encontrado en la vida, y especialmente en este mundillo de los medios y de la política, auténticos lobos con piel de cordero. Esa es la realidad. Entonces, sí que es cierto que estoy en una etapa en la cual, bueno, son etapas en la vida, fases que probablemente veré dentro de un tiempo y lo veré como una etapa que viví. Pero ahora sí que, a día de hoy, sí que llevo más de 3 años apartado de los grandes medios, y además lo llamativo es que se me aparta cuando estoy haciendo un programa que estamos haciendo que tenga audiencia. Un programa que iba bien, habíamos pasado una pandemia, un programa además que lo quitan en el mejor momento del programa y en la televisión de todos. Llamó mucho la atención, Jesús. Es evidente que es un atropello, está clarísimo, ¿no? Un programa que va bien, un programa además que está hecho en la televisión pública y de esa forma, y además un programa que no puedes llamar a los profesionales y decir, mira, lo apartamos porque mentisteis, o lo apartamos porque no venía gente de... No, ahí venía gente de un ámbito muy plural, era una mesa donde había gente a un lado a otro y en el centro, y se hablaba y se debatía, y se le puede reprochar una querella ni una no es así, ni una mala audiencia, porque no es así. Dejabas hablar y escuchabas. Lo he dicho claro, porque es que es la realidad, es la realidad. Y seguro que hay críticos y gente a la que le gustará, pero lo cierto es esto, ¿no? Entonces es verdad que es llamativo. Yo estoy en cierta forma en una situación particular que cuesta explicar, porque al final yo no responsabilizo a todo un partido en general, pero sí que es verdad que había un gobierno que era el que era y hay un gobierno que es el que es, y yo el dedo no me lo chupo. ¿Por qué se me ha apartado? No tengo ni idea, lo desconozco. O sea, tengo datos importantes que, si me preguntas, te iré contando de cosas que me han ido contando, incluso del propio gobierno, ¿no? Porque tú vas uniendo más o menos el puzzle, ¿no? Pero no me han dado esa explicación. Entonces sí que es llamativo. Es decir, vamos a ver, al final medios hay los que hay y profesionales hay un montón. Hay quien estará viendo esto y dirá, ¿y por qué tienes que estar tú y no otro? Yo donde pongo el acento es que era un programa que iba bien, que lo cortaron en el momento en el que mejor iba, que al mismo tiempo fue llamativo como medios afines a Moncloa incluso participaron de una campaña en la cual se me intentó desprestigiar o intentó que pareciera que se me quitaba por otra cosa, y eso mosquea. Y también viví la particularidad de ver el fuego que llegaba de la competencia, pero incluso desde antes de entrar. Porque había tenido otra etapa de un programa de televisión que fue muy bien, que fue en Cuatro, que se convirtió en el líder de la información a esa hora, y eso no gustó, y hay quien pudo pensar que no quería que eso se repitiera en la etapa de Televisión Española, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que si al final se quita ese programa, la decisión es de quien tiene un poder, y hay un poder claramente, que es el poder político vinculado a un medio como la televisión pública, es así, es real, o sea, no hay que ser hipócritas. Y el gobierno de turno se cuida muy bien de tener pues una influencia muy clara en la pública. Todavía vivo la contrariedad de que hay gente que me para y me dice, no, a ti te quitó el PP o te quitó la derecha. Pues no, puedes pensar que me quitó en la etapa de Cuatro, me quitaron de presentar aquel programa, y había un gobierno que era el de Rajoy. Que en ese caso, ojo, Rajoy no mandaba directamente en Mediaset, eso era una empresa privada. En este caso es la televisión pública, y hay un gobierno que es progresista, o eso dicen, y se me aparta, y son ya bastantes años apartado. Pero bueno, que me busco la vida. Son etapas, y yo estoy ahora con mi canal de YouTube. Te felicito además por lo que estáis haciendo aquí, que es impresionante la cantidad de gente que os sigue. Estoy con mis libros que escribo yo, por cierto. Hago mis conferencias, me llaman y voy por España, que tenemos un país maravilloso para ir a un montón de pueblos, ciudades. Afortunadamente la gente, yo creo que en la calle me trata, creo, con bastante cariño y respeto. Incluso la gente a la que no le caeré bien. No me he solido encontrar. A veces me dicen, tú irás por ahí, por Madrid, y decirte, nunca creo recordar, y me puede pasar ahora cuando salga, pero no he tenido casos así de... No. Yo voy por la calle como un tío del pueblo con la absoluta normalidad, con absoluta naturalidad, y seguiría yendo aunque me pasara algo mañana, y no me he encontrado realmente con nada así desgraciado de... Igual alguien una pregunta que pueda ser incómoda, que deben estar esas preguntas en alguna conferencia y demás, pero no me he encontrado con, a lo mejor,
esa especie de odio que se intenta o- escenificar en el Parlamento a veces, que parece que es una puesta O en que hay en escena, las ¿no? redes, ¿verdad? Que luego no coincide para nada con la Muchas calle. veces desde el anonimato, gente que vaya no sé, a desahogarse. Que hay crispación, sin duda, en la calle, pero no, creo que no existe la crispación que se ve a veces en la política o en el ámbito de una red social, ¿no? Nos Afortunadamente. habla Jesús, que va por muchos pueblos de España. Él efectivamente es de un pueblo maravilloso que os recomiendo que visitéis, que es Ágreda, en Soria. Un pueblo con mucho potencial turístico y de verdad que merece la pena visitar por todo, empezando por la gastronomía. Que lo conoces, me has dicho, además. Sí, lo conozco, lo conozco. Estuve allí en una boda hace ya unos cuantos años y luego he pasado alguna vez por allí. Jesús, fíjate, has hablado de televisión española. Ahora mismo acaba de pasar algo que es un verdadero escándalo con las oposiciones. Y además, ya no solamente el escándalo en sí, de que se filtraran las preguntas de los exámenes, sino que encima la manera que luego se transmitió, incluso por una ventana, dice, oye, que os vayáis, que esto lo posponemos, ¿no? No pasa nada. O sea, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Este escándalo mayúsculo. Nadie piensa dimitir en este país. ¿Qué está pasando con Televisión Española y con este país? ¿Se nos está yendo todo por el garete? No, bueno, hay cosas que van mal, pero afortunadamente estamos aquí. Lo importante es tener salud, pero sí que hay que hablar de las cosas que puedan ir mal. Hombre, en este caso es un caso de corrupción, el hecho de que se filtren unas preguntas para una prueba para la que, imagínate, se ha preparado tantísima gente, se ha desplazado para hacer hasta desde el extranjero un examen, y es corrupción. Es decir, lo que hay que hacer es investigarlo, detectarlo y que se depuren responsabilidades, pero sí, de entrada es feo, de entrada es muy, muy feo que ocurra esto, ¿no? Tú date cuenta, hay que intentar ponerse en la piel del otro, ¿no? Y pensar en esas personas que estuvieron un montón de tiempo preparando el examen, la tensión que pasaron en la cuenta atrás para llegar a esa cita, estar esperando y con toda esa agonía que te digan que no haces el examen. Y no es solo el tiempo que hayas perdido, el trabajo que has descuidado, el dinero que hayas podido gastar en un desplazamiento, sino la mala imagen que se da de corrupción en este caso, ¿no? No quiero decir que sea generalizado. Sí he visto, evidentemente, en los medios de comunicación cosas que son pues muy mejorables o criticables en el tiempo que vivimos y que no debieran ser así, ¿no? En este caso particular de las oposiciones, ya te digo que es evidente que es un episodio corrupto, que alguien filtre las preguntas a quien sea, que evidentemente no se las filtraría por casualidad, ¿no? Hay qué posición de privilegio se busca cuando se hace eso, ¿no? Lo quiero circunscribir a ese hecho concreto que debiera depurarse, ¿no? Tú fíjate, Jesús, además la desconfianza que se crea, porque dices, ¿y en cuántos casos habrán filtrado o se seguirán filtrando preguntas y que no nos enteramos? Jesús, dicen que, yo tengo muchos amigos que les ha pasado, que hay alguien que descuelga un teléfono, llama a alguien, un responsable de una cadena, y le dice, oye, no le vuelvas a llamar. Algún tertuliano, ¿no? O algún invitado, estos de los expertos, ¿no? Porque hay los tertulianos y los expertos. A mí me ha pasado, o sea, amigos míos que me han contado, dicen, no, mira, es que me han dicho que lo que he comentado no ha gustado al gobierno de turno y que me han dicho que ya no vuelva. ¿Esto funciona así? ¿Alguna vez te ha pasado, tú has vivido algún caso que a ti te hayan llamado o hayan llamado a los que estaban por encima de ti en los programas que has estado y que te han dicho, oye, a este que has tenido como invitado, como experto, como tertuliano, no le vuelvas a traer? Por supuesto que me ha pasado, incluso viene bien para contar anécdotas. Además, se debe decirlo, hay mucha gente que le puede parecer una contrariedad, pero yo juraría que la discusión más, no voy a decir más fuerte si quieres, en la que más insistí para que alguien se mantuviera en un programa, por ejemplo, ha sido con gente de derechas, curiosamente. De dos casos particulares que hubo en un programa como Las Mañanas de 4, que me pidieron que había dos personas que por circunstancias determinadas, que yo lo entiendo, al final una empresa, por sus razones que pueda tener, pues puede decir, mira, no queremos contar con. Y yo creo que no es lo mismo una empresa privada, pienso, aunque siempre pueda estar feo, que una televisión pública. Una televisión pública, ¿no? Pero en este caso yo lo he contado alguna vez. Es decir, yo, por ejemplo, hubo un momento en el que José López Arena, el que está ahora mismo al frente del Confidencial Digital, me pidieron que no viniera. Yo consideré que era alguien que aportaba mucho en aquel programa y no es una persona de izquierdas, precisamente, ¿no? Lo digo porque a veces han dicho, mira, Cintora, rojo, peligroso. Yo he discutido y he defendido posiciones para que se mantuviera en mi programa gente de derechas o de centro derecha, o como le quieras llamar, porque consideraba que aportaban. Y en este caso insistí
fue una discusión, incluso abandoné aquella reunión porque no estaba de acuerdo, y de hecho hubo un periodo en el que dejó de estar, yo insistí en que volviera. Esto es así, esto pasó. Pedro J. Ramírez, hubo un tiempo en el que dejó de estar en los medios de comunicación en este país. Eso es mejor que lo explique él, pero curiosamente fue un contexto en el que en El Mundo habían sacado lo de los papeles de Bárcenas. Pedro J. llegó a contar en nuestro programa que le seguían. Luego supimos todo aquello de la operación Kitchen y demás, ¿no? En la que seguían. Entonces, Pedro J. me dijeron pues, que tenía que dejar de estar, y yo rogué que estuviera. Incluso era un día en el que ya le habíamos anunciado en Twitter que iba a estar en el programa, y yo pedí que estuviera ese día mínimo porque estaba anunciado ya, y me parecía muy feo que dejara de estar cuando estaba anunciado. Pero luego me dijeron, y bueno, en ese caso, ya te digo, pues, los jefes de la empresa me explicaron que era una decisión editorial, los intereses que pudiera haber. Y yo reconozco que yo también he dejado de llamar a contertulios por cuestiones de considerar que para que vinieran otros nuevos, otros tenían que dejar de estar. Nunca ha habido una cuestión. A mí me han difundido algún bulo de que había vetado algún tema por ahí en la tertulia, cosa que es absolutamente mentira, y por ahí quien anda difundiendo algún bulo de ese tipo, mentira. De hecho, se puede documentar, y alguien lo ha hecho en algún canal de YouTube, de documentar cómo eso no existió, ¿no? No ha habido vetos de ese tipo de contenido, pero a veces sí que dejas de llamar a gente por unas cuestiones de que consideras que para que vengan otros... Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos las mañanas de 4, para que pudieran venir como colaboradores, pues gentes como un tal Pedro Sánchez, o un tal Pablo Casado, o Albert Rivera, o Pablo Iglesias, pues hubo otros que fueron dejando de llegar. Yo llegué en una etapa nueva, y hay gente que llegaba a la tertulia, o que venía a la tertulia, pues se cambia y vienen otros, ¿no? Lo que pasa es que lo que he vivido yo es una cosa más fea, más chunga, a mi modo de ver. Siempre es feo que quiten a cualquiera, ¿no? Pero en el caso de lo que estoy viviendo, son más de 3 años ya apartado de los grandes medios. Es curioso, de un programa que iba bien, es quitar al presentador, al director, y es además pasarlo al ostracismo. Y yo no lo chupo. Además, hay gente a la que le choca mucho, pero como habiendo un gobierno progresista, tú que has defendido tesis progresistas y que eres una persona progresista... Y muy conocido, que ojo, es que no eres cualquiera, progresista, que pero no sé cómo explicarte. Yo tengo una forma de ver la vida y convivo, y tengo familiares directísimos que son de derechas, y convivo con gente que son amigos de derechas, y la vida yo creo que a veces creo que cada vez se está diferenciando, no tanto en izquierda-derecha como creo yo, los de arriba y los de abajo, los más poderosos y los de abajo, que luego sí me gustaría hablar mucho de este tema, ¿no? A veces mientras nos enfrentan con otro tipo de cuestiones, a veces la clave está en esa de quién controla el poder. ¿Por qué crees tú que entonces que te han hecho este ninguneo? Bueno, yo más que ninguneo, que a veces los ninguno o nadie pueden ser ellos, ¿no? Hay gente que se cree tan poderosa que solo tiene ambición u obsesión por el poder, ¿no? Y no saben dejar el poder cuando se han obsesionado con estar en esa situación, ¿no? Hay que verlo con relativismo. Yo a la vida le agradezco tener salud, es lo primero que pido, toco madera, sí, y a partir de ahí eso de ningunear, ¿no? Yo sigo siendo una persona como tú y como cualquiera, y tengo amigos de la infancia que son igual, no son ninguno, y son albañil, fontanero, agricultor, ganadero. Entonces, bueno, el ostracismo, la censura, porque hay que llamarlo así, pues es curioso que lleguen con un programa que va bien, y sí me consta, obviamente a mí me han dicho, ¿no? Me ha dicho gente que estaba en el gobierno, cómo se pidió mi cabeza por algún jefazo de otro grupo de comunicación de la competencia, eso sí me lo han dicho. Luego a mí hay un momento en el que hay una cosa que detesto especialmente, que son las etiquetas y cómo se estigmatiza a la gente. A mí hubo un momento que a partir de que se hace un programa en el que desde el primer día en aquella mesa, en las mañanas de 4, podía estar el PSOE y estaba el PP, pero también podía venir, y así estuvo desde el primer día, Ciudadanos o gente de Izquierda Unida. Mientras el programa era un programa que tenía una audiencia discreta, pues iba transcurriendo y no pasaba nada. Pero cuando empezamos a tener más audiencia, yo empecé a ver cómo me sacaban artículos de estos en lo que se llaman los confidenciales, y de una campaña claramente orquestada. Hay gabinetes de comunicación que se dedican a eso, ¿sabes? A trasladar porquería para hacerle campañas en contra a agentes de la competencia. Eso la gente lo debe saber. Hay gabinetes de comunicación en España, de medios de comunicación, por ejemplo, que se dedican a pasar porquería a medios de estos digitales
muchas veces bulos para dañar la credibilidad de otras personas. Sí, pero que ya están publicados y ya están rodando en Eso Internet. entra dentro del juego sucio, de una gota malaya, ¿no? Entonces yo sí viví, conforme el programa iba subiendo de audiencia, empezaron a sacar artículos de ese tipo, ¿no? Pero bulos permanentemente. Por ejemplo, ¿qué decían de ti? Pues enseguida yo ya pasé a ser comunista, ¿sabes? Yo no soy comunista, lo he dicho, pero vamos, que podría serlo, pero no lo soy. Sí que te pone la etiqueta esta. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a mí, tú a mí me preguntas, te lo digo, Pedro, ¿a ti te parece normal, por ejemplo, tener en España un rey emérito cuyos impuestos no se declaran en nuestro país, viven en Emiratos Árabes? Iba a preguntar luego por ello. O sea, ¿te parece esto normal? Hay que asumir que pasen estas cosas, hay que asumir, ¿no? que siendo rey emérito de España tenga el domicilio fiscal en Emiratos, viva allí, tiene una fortuna, no sabemos cuánto tiene, no sabemos dónde lo esconde. Si tú planteas estas cosas, o si tú planteas, por ejemplo... Lo que ha salido es un fondo de miles de millones, ¿no? Junto con sus dos hijas. Tú sabes que la prensa extranjera, por ejemplo, ha publicado jugosos datos, pero a lo que voy. Esto hay que publicarlo y a mi modo de ver es una cuestión del mal y del bien. Ni siquiera ya es una cuestión de comunista o liberal o ultraliberal o socialdemócrata. Entonces, hay una serie de contenidos que si tú los cuentas, pues te consideran que estás en el eje del mal comunista y todo esto, ¿no? Se dice incluso que tenemos un gobierno comunista, que es irrisorio, porque ya ves tú, si Pedro Sánchez es comunista, yo soy el Papa de Roma, ¿no? Bueno, claro, porque es lo que está pasando con la vivienda o lo que está pasando con el deterioro de la sanidad pública en este país, que ya sé que hay competencias que están en las comunidades autónomas, pero también soy de los que cree que se pondrían de acuerdo el gobierno central y las comunidades autónomas, claro, y se podría hacer más de lo que se hace. Por supuesto. ¿Por qué no se hace? Porque el gran poder está donde está también, que es en los poderes económicos a los que el poder político tiene que plantarles en cierta forma cara, ¿no? Que eso es otro tema que yo voy deslizándote y luego tratamos esto, ¿no? Pero no me desvío de lo que decías. Entonces, sí me hicieron mucho daño en el hecho de encasillarme en este ya es. Entonces, y luego hay un momento en el programa en el que incluso hay un contertulio que venía habitualmente, que era Iglesias, al que no le ha ido nada mal, y monta un partido político. Entonces, esa persona que venía del programa siguió viniendo al programa, pero como venía gente del PSOE o del PP, o venía gente de Ciudadanos, entonces yo ya pasé a ser, yo tenía que ser de Podemos. Y yo no soy de Podemos. La prueba la tienes. A mí me pregunta, por ejemplo, la gente, ¿por qué no vas a Canal Red? ¿O por qué no has entrado en Canal Red? ¿O por qué no estás trabajando en Canal Red? Pues porque no estoy en Canal Red, porque yo respeto lo que hagan en Canal Red, pero es un canal, obviamente, fundado y dirigido por el dirigente de un partido político y no me quiero marcar de esa forma. Con todo mi respeto a quien esté ahí y a quien considera que por estar ahí no se marca. Yo sí considero que me marco si me pongo ahí y no me interesa. Yo estoy montando mi canal de YouTube, con mis libros, y creo que es otra buena prueba, pienso yo, de que voy a mi aire. Mi bandera es el periodismo. Y me formé como periodista, me saqué mi título de periodista en la Universidad de Navarra. Quien quiera que vea mi expediente académico y que lo analice, o que analice lo que he podido hacer en la vida desde que era un adolescente o incluso antes, porque me tocó en casa lo que me tocó, que mi madre sabe, y mis padres saben lo que tocó trabajar en el pueblo, ¿no? Claro. Eso es por lo que creo que me tienen que juzgar, pero sí te ponen etiquetas claramente para destruirte. Sí. Hay una frase clásica que es: ¿quieres saber quién verdaderamente te domina? Aquel del que no puedes hablar. ¿De quién no se puede hablar todavía en España? ¿O de quién no se ha podido hablar durante muchos años en España? A lo mejor alguno de los que acabas de citar. Es un tabú evidente el tema del rey Juan Carlos I de Borbón. Acabamos de ver un ejemplo muy claro. Sale lo de las fotos con Bárbara Rey y enseguida ponen el foco en Bárbara Rey y en su familia, en sus hijos, que yo no digo que no haya o pueda haber una responsabilidad. Por supuesto que si ella, como se dice, cobró un dinero y todo esto, pues claro que hay una responsabilidad, pero hombre, la responsabilidad máxima está en quien era jefe del Estado. Siendo jefe del Estado se beneficiaba de que los servicios públicos, como los servicios secretos, estuvieran para vigilarle a él el fornicio y otro tipo de cosas, que cada uno fornique con quien considere. Pero hombre, no tenemos por qué pagarlo todos, o por qué pagar ese despliegue, o por qué pagar si ha habido chantajes para tapar eso, o por qué pagar los viajes que eran permanentes y no precisamente por el bien de España, sino para ocultar dinero y para determinados hábitos. Eso es de cajón. Todavía se acaba de mostrar cómo hay un gran tabú con este tema, que ya ves, es la piedra angular de un sistema del que se han beneficiado algunos y luego, evidentemente, conforme más poder económico se tiene... Ahí me han contado que incluso alguna cadena le han llegado a enviar burofax para que dejaran de hablar de este tema. Ahora. Incluso se ha puesto la excusa de que es que las fotos y tal, sigue habiendo un poder en esto. Y luego sí me parece interesante hablar sin complejos del poder que tienen los gobiernos de turno para que en determinados medios que están a muy bien con ese gobierno de turno, porque hay dinerito, pues tienen un mejor trato con el gobierno de turno. Pero cuando te hablo del gobierno de turno, te hablo de gobiernos central y autonómicos.
Que eso también es una de las claves del tiempo que estamos viviendo en los medios de comunicación. La cantidad de dinero público que va a medios y que condiciona lo que se cuenta y lo que se oculta, y no acabamos de saber cuánto dinero público va, con qué criterios y con transparencia, que es lo que debiera ocurrir en democracia. Y esto no ocurre solo en un lado del tablero, ¿sabes? Esto también condiciona que se hable mal o bien de alguien. A mí me han dicho muchas veces, ¿no? Yo no oculto mi línea editorial, pero lo que sí garantizo y puedo garantizar, y creo que lo he demostrado porque así me va, es que soy una persona absolutamente libre, que la línea editorial que he ejercido y que puedo ejercer incluso en mi canal de YouTube es una línea editorial que yo voluntariamente adopto, porque quiero y porque es mi línea que quiero seguir, respetando que no solo hay, sino que debe haber otras líneas editoriales, pero el respeto debe ser a la verdad. Y el respeto debe ser también a tener capacidad de crítica con lo que pueda estar bien o mal, y especialmente mal, de un dirigente, sea el que sea. Sea el que sea. A Sánchez se le puede y debe criticar, a Ayuso se le puede y debe criticar, etcétera, etcétera. ¿La televisión es capaz de crear y de destruir líderes? Tú has hablado, por ejemplo, del caso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue creado en la 4, en Televisión Española y en la Sexta. Le crearon como un líder. Pero cuando han querido también le han destruido, ¿no? Y le han machacado. ¿Es tan fácil a través de los medios de comunicación crear este líder? Y lo estamos viendo quizá también ahora con Kamala Harris en Estados Unidos, que ha pasado de prácticamente ser una desconocida, la campaña mediática que la están haciendo, que la están aupando casi a los altares. ¿Tiene todavía ese poder los medios de comunicación? Hay una cosa que es evidente y yo creo que es uno de los, a mi modo de ver, uno de los problemas del tiempo que vivimos. Tú puedes ser un buen contertulio y ser un nefasto político. Esto hay que dejarlo bien claro desde mi posición, respecto al que piense otra cosa. O sea, yo he tenido en mis programas a gente que venían ahí porque desempeñaban una buena labor como personas que reflexionaban, que aportaban un punto de vista diferente. Y ya te digo, he tenido ahí a gente como Pablo Casado, como Albert Rivera, o como Iglesias, o como Sánchez, y tantísimos otros, que luego no eran líderes políticos, han llegado. Pero una cosa es que tú des bien, como se suele decir, da bien a cámara, se expresa bien, conecta y demás, y luego ya, yo es que la política la entiendo como que tiene que haber un discurso, por supuesto, pero que es mucho más importante la capacidad de gestionar. ¿Sabes? Que ese es el problema que a veces tenemos, que vivimos completamente alrededor del marketing político, del cruce de declaraciones, de la fanfarria, ¿no? Y a veces mucho ligli y poco lerele, esa es una. Ya. Luego decías el caso de Iglesias, que si lo habíamos creado en las televisiones. No creo que lo hayamos creado. Yo creo que él se mueve y ahí le tienes, es decir, él se mueve de manera que no le va mal, ahí está, ¿eh? Por ejemplo, ahora aparece en la televisión pública, está ahí, ¿no? Pero está en otros medios, ha montado su canal. Es decir, es una persona que en su momento, yo te digo abiertamente cómo se le llamó, cuando a mí me dan la oportunidad de hacer las mañanas de 4, tuve escasos días para ver a quién llamábamos y me puse a brujulear por ahí, por YouTube, por televisiones locales, autonómicas, que es algo que siempre he intentado hacer, porque siempre me ha gustado llevar a los programas a gente nueva y gente que viniera de otras comunidades también, que a veces también hay una madrileñitis que tela. Y ha venido gente de otras comunidades. En este caso yo le vi en YouTube y le había visto en Telecá, en la tele esta de Vallecas, y le llamé por llevar a alguien diferente, como vino otra gente distinta y más joven y demás. Y hay quien cuajó y quien no cuajó. Y él es verdad que esa plataforma le viene muy bien, porque venía todas las semanas. Inmediatamente, además, le llaman a La Sexta Noche. En La Sexta Noche ya eran muchos más espectadores, era la época además dorada de La Sexta Noche, y ahí además ya confrontaba con gente como Eduardo Inda, como Alfonso Rojo, y eran enfrentamientos dialécticos que dieron mucho juego en la televisión, y eso a él le vino bien. Pero no hubo en mi caso nada preconcebido de decir, mira, y será un líder político, para nada. Es por esa regla de 3, imagínate los que podrían haber salido ahí. Eso te iba a preguntar, políticos. Jesús. A pesar de eso, sí que es cierto que incluso se me ha responsabilizado de eso, ¿sabes? Se me ha culpado de eso. O sea, a mí nadie me ha culpado, por ejemplo, yo qué sé, Pablo Casado, que venía todas las veces que quiso, porque a veces dices que no me dejan, pero yo quiero, pues luego iba a ser líder político, nadie me ha echado la culpa de que viniera Pablo Casado a aquel programa, incluso Sánchez, que vino también las veces que quiso. Todavía guardo algún mensaje cuando me pedía venir. Ahora ya no. Jesús, de todas estas personalidades que has conocido, que oye, ahora se ha llegado hasta presidente de gobierno, lo acabas de citar, el señor Pedro Sánchez, ¿a ti quién te impactó más? Pues una persona verdaderamente inteligente, aguda, incluso irónica, en fin, alguien que verdaderamente tú pensabas que era una persona especial y que además, oye, podía ser esa persona que te gustaría que hubiera regido los destinos del país. Alguien así que te hubiera impactado mucho. A ver,
marcando otra vez la diferencia entre alguien que puede tener un buen discurso, incluso parecerme una gran persona, y que luego gestione, que ahí no me voy a meter. Julio Anguita es alguien que he tenido la suerte de haber conocido. Julio Anguita, ya sabes que encantaba a muchísimas personas, aunque no coincidieran con él en absoluto con su ideología, pero una persona primero coherente, que creo que se ha perdido también la coherencia en política, y luego alguien honrado. Tiene muchísimos admiradores en todo el espectro político, precisamente por lo que era como persona, más allá de su discurso político. Tengo anécdotas que he vivido, y a veces pienso siendo un chaval de pueblo, he vivido anécdotas en un despacho a solas con Manuel Fraga, o con Alfredo Pérez Rubalcaba, o con Julio Anguita, gente muy diversa, ¿no? Y demás, ¿no? He estado en la Moncloa alguna vez que me han llamado, con gobiernos distintos, etcétera, de forma puntual, no como algunos que les llaman con cierta asiduidad, ¿no? Yo he ido para momentos puntuales, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, cuando el PP, cuando el ébola y tal. Pero bueno, Julio Anguita, que en paz descanse. Y te contaré, por cierto, luego una anécdota importante con esto que has dicho de que tanta gente le valora, porque tengo una anécdota, creo que está bastante bien con él, por las calles de Córdoba, en este sentido. Le fui a hacer alguna entrevista. Cuéntala, por favor, cuéntala. ¿Te cuento primero la anécdota, sí, quieres? Por favor, sí. A ver, en este país somos muy de enterrar muy bien y de, ¿sabes? Y de vanagloriar a la gente y demás cuando ya ha muerto. Entonces, y cuando ya se ha retirado también. Entonces, Julio Anguita pasó un tiempo y sigue pasando, y se ve en las redes sociales de mucha gente, este sí que era bueno, este sí que valía, ¿no? ¿Está bien? No es lo mismo lo que se dice ahora que lo que decías cuando estaba en política, ¿no? Pues sigue sacando bueno, cortos de sus intervenciones y diciéndole que qué maravilla. Incluso él fue absolutamente alguien que fue un visionario en ese sentido, ¿no? También tuvo esos errores, que no me va a decir aquí que Anguita sea... Yo particularmente es que ni le voté, porque de todas las cosas creo que no tenía edad de votar, seguro, vaya. Yo soy del 77. Entonces, iba con Anguita por las calles de Córdoba, entonces le iban parando bastante con este tipo de discurso. Don Julio, usted sí que valía, Julio, usted sí que tendría que volver, Julio. Esto es una cosa que es muy española, sobre todo de los tíos, que nos gusta mucho decir, tú sí que tenías cojones, Julio. Pues claro, yo en un momento, él era una persona bastante... seca, en el sentido como le pidieran una foto, tal y tal, no era nada de eso, ¿no? Y no era nada de ese bombo. Entonces hay un momento que le dije, hostia, Julio, es impresionante cómo te valoran. Él había sido alcalde de Córdoba también. Cómo te valoran y cómo te echan de menos y tal. Y se quedó así seco y me vino a decir algo así como... De todos estos que me están parando, como decían que era comunista, no me votaba ni Dios. Eso le pasa. Y lo liquidó. Pero bueno, en el caso de Anguita sí me gusta. Alguien más además de sí me gusta haber conocido a Anguita porque, mira, voy a decir una cosa que me parece muy importante y que recomiendo a la gente que analice de los políticos, de todos, a la hora de valorarlos. Que analicen lo que tenían cuando entraron en política y lo que tienen cuando salen, o incluso antes de salir. Que lo analicen, que me parece muy importante. Absolutamente. ¿Qué tenían antes de entrar en política o al entrar en política y qué tienen al salir? O incluso algunos que no saben irse del todo, ¿no? Eso que lo analicen, que creo que es lo que diferencia a Julio o Marcelino Camacho, políticos. Que seguía viviendo lo digo en general para todos, que le den una pensada, ¿vale? Hasta qué punto uno se puede aprovechar de su posición de poder político, mayor o menor, pero un poder que te da, porque sí, te da un poder estar ahí, haber estado ahí, sí, por supuesto que da un poder, claro que hay un poder. Claro que hay un poder. O sea, la gente que tiene capacidad de levantar un teléfono o que tiene elementos intermedios para acceder a ese poder, por supuesto que se tiene y que no tiene mucha gente. Claro. Eso es importante. Decías Marcelino Camacho, de origen soriano como un servidor, pues sí, me parece que es una persona también para analizarla. Interesante también cómo salió del liderato en Comisiones Obreras, o la Secretaría General también, como acabó. Manteniendo exactamente la misma fortuna, sí, pero también, es decir, la misma falta de fortuna mucho que hablar, que había comentado. la forma en la que le hicieron la cama a Marcelino, que esa es otra también para analizar de la política y del periodismo, ¿no? Las puñaladas traperas. A veces las peores puñaladas llegan de lo que se llama el juego amigo, vamos, y las filtraciones que se hacen a veces para derribar al otro a veces filtraciones, caso de corrupción, a veces han sido del rival político que te quiere derribar dentro. Estas son otras las intrigas que hay en la política y en el periodismo. Además de Julio Anguita, ¿a quién más impactó? Por cambiar un poco, si quieres, la línea, hay una anécdota con Manuel Fraga. Yo entonces estaba dirigiendo los informativos del fin de semana en la cadena SER y era muy jovencito. Me tocó desempeñar labores de esas muy joven, la verdad. Y entonces había una entrevista que tenía por la mañana en el A Vivir, que son 2 días, no sé si era con Ángels o era con Montserrat Domínguez, con una de las dos, fue la etapa en la que estuvieron ellas dos, y primero una, luego otra, y vino muy pronto, don Manuel, era la época en la que además estaba ya en la recta final de su estancia en Madrid, y vino por allí. Entonces digo, ¿y ahora qué hago con este hombre? Claro, que ha venido tan pronto, porque yo tenía que preparar el informativo a la 14, al mismo tiempo que yo estaba ahí coordinando un poco aquello, pero él venía al programa, entonces yo lo recibí.
Entonces, pues le metí en un despacho que había abierto y le di un juego de periódicos, ¿no? Estaba ahí el juego de periódicos y me dio por acercarle, pues no sé si fue el ABC o El Mundo, y se enfadó. Se enfadó porque le di un periódico de una línea a la derecha, ¿no? Entonces me empezó a explicar lo que él había hecho en el origen del diario El País y todo esto, ¿no? Yo no quise sacarle su etapa con Franco, claro, que se la podía haber sacado, ¿no? Pero bueno, el caso es que estuvo afable en ese sentido porque él ¿Y él tenía había además ayudado a la creación del País? él me contó todo el origen de lo que había habido en la fundación del País, me contó la historia que me quiso contar. Acabamos hablando, yo lo llevo al terreno de como cuando conocí a Mariano Rajoy, que me lo presentaron también en un despacho de la SER, que Mariano Rajoy es fácil que acabe hablando de fútbol o de deporte, facilísimo. En este caso con Fraga, como él tenía una hija que estaba trabajando en el hospital de Soria. Me lo contó y acabamos hablando de esto, que siempre es mejor, ¿no? Pero es curioso porque se me enfadó porque le había dado un periódico de estos más a la derecha. Yo salí porque le dije a don Manuel que tengo que preparar el informativo. Se quedó ahí y luego cuando volví estaba leyendo la ABC. Pero previamente me he hecho la bronca esta. Hecho la bronca. Esta. Y luego me sorprendió, por ejemplo, la última etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba. En un despacho en la Universidad Complutense, un despacho enormemente austero, muy austero. Además, hay una anécdota porque yo creo que el último día que había estado Rubalcaba en las mañanas de 4 se fue enfadado porque tuvo un debate ahí con Iglesias que le sacó lo de las puertas giratorias. Entonces Rubalcaba se puso, pues, si le sacan a Felipe González, Rubalcaba no es alguien que hiciera la puerta giratoria precisamente, solo hay que les le conocen, saben cómo vivía y cómo vivió. Persona también enormemente austero, ¿no? Pero le sacaron el tema y él se puso a defender a alguien de su partido y que además había estado con él en un gobierno como Felipe González, ¿no? Entonces cuando yo me vi con Rubalcaba porque le pedí que me ayudara en uno de los libros que escribí, Conspiraciones, ¿no? Igual que me entrevisté con un montón de gente para hacer ese libro. Y como otros. Entonces, cuando entré ahí, vi ese despacho tan austero y tal, le dije, hostia, Alfredo, entre lo de Felipe en gas natural y esto, igual hay un término medio, ¿no? Muy bueno. Entonces eso, pero bueno. Con Rubalcaba acabamos hablando de atletismo porque como yo soy del pueblo de Fermín Cacho y él era un auténtico apasionado del atletismo y es gente, Rubalcaba era un tío muy interesante, creo yo, a la hora de hablar de cuestiones, lo que él hizo a mi modo de ver y lo que hizo una serie de dirigentes en este país. Y no solo en el lado del gobierno, que también, incluso lo que pasó en la izquierda Abertzale, lo que pasó en el PNV, lo que pasó también dentro del ámbito político plural en este país para acabar con el terrorismo de ETA. Rubalcaba tenía una historia que contar que era muy potente. ¿Y quién te ha decepcionado? Esos personajes que conociste, ¿quién te ha decepcionado? Eso, muchos. Casi haríamos antes diciendo quién no. Yo creo que ahí haríamos antes diciendo quién no. Me imagino que no querrás decir. Que suele ser mi madre, la Mariluna Carrasca de Ágreda. Y luego mis amigos, que realmente amigos, ya sabes que con los dedos de una mano, luego hay compañeros y conocidos, ¿no? Pero algunos sí. Es verdad que hay algunos que parecía que se iban a comer el mundo, que iban a ser los grandes líderes. Efectivamente. Y luego resulta que Yo creo que hay que desconfiar en la vida, honestamente, vamos a ver, hacer política creo que tiene que ser dificilísimo. Por eso yo no me metería y me han ofrecido, y partidos muy diversos, Hasta Albert Rivera me ofreció montar Ciudadanos, cuando no existía en Madrid, solo existía Ciudadanos, sí. Pero luego me ofrecieron, incluso hay puestos importantes, me dijeron en tal, nunca quise. Yo, si yo lo que quiero es hacer periodismo y ejercer el periodismo, que es para lo que mis padres me pagaron una carrera y para lo que me he formado, pero no dejan hacerlo. Qué curioso, ¿verdad? Qué contrariedad, ¿no? O sea, te formas para esto, trabajas ahí levantando a las 4 de la mañana la persiana para estar ahí, la gente, hay audiencias y tal, y sin embargo no te dejan. Qué cosa, ¿no? En esta España del año 2024, ¿no? Qué contrariedad, ¿no? Es un poco extraño esto, ¿verdad? Y dices, hombre, hay alguien, hombre, que podrá gustarte lo que dice o no, pero hombre, ha demostrado que sabe coordinar un programa, que sabe, ¿no?, poner unos temas sobre la mesa, que lleva gente interesante, que, joder, mira, incluso dónde han llegado y tal. Pero no le dejamos, le dejamos en casa porque no interesa. Y no me olvido de lo que has preguntado, de la decepción. Entonces, hay una cosa que sí creo, que el consejo que quería dar, que por si sirve también. Yo aquí solamente estoy dando consejillos para reflexionar, sin sentar cátedra de nada, que no lo pretendo, Pero creo que hay que desconfiar de aquellos que prometan demasiado, que prometan grandes cambios, porque como estamos viendo, realmente los grandes cambios realmente luego no los llevan a cabo. Entonces, está muy bien ambicionarlos y prometerlos, incluso está bien la utopía, tiene que haber un derecho incluso a la utopía, ¿no? Pero desconfíen ustedes de aquel que les prometa
la tierra de Jauja o grandes conquistas de demás, porque luego hemos visto que realmente se conquistan cosas, cuidado, y no es lo mismo las pensiones que tenemos ahora con las que había hace un tiempo. Pero bueno, ahí sigue la ley Mordaza, por ejemplo, ¿no? O ahí vemos, tú que sabes de esto, pues a la orden de la OTAN lo que se ha incrementado, por ejemplo, la compra de armamento por parte de estos gobiernos últimos que hemos tenido. Progresistas. ¿Sabes? Esa es la realidad. ¿Vale? Estas cosas hay que analizarlas, los datos son los datos. Lo cual no quita para que yo, insisto, yo comulgo con cosas, si me hablas de derechos de la mujer, con el salario mínimo, demás, pero yo también soy de los que cuestiona y debe cuestionar pues, lo ocurrido, por ejemplo, con la política del Sáhara, lo ocurrido con la política armamentística, lo ocurrido con la ley Mordaza, cuestiono también el exceso de teatralización de la política que se está poniendo de manifiesto y cuestiono incluso lo que se me está haciendo a mí, sí, también, ¿por qué no? Por supuesto que lo debo cuestionar. Eso es lo que te iba a preguntar, Jesús. Tú que eres una persona de izquierdas, una persona progresista... Es que, a ver, si quieres... Yo ni siquiera he aceptado que se me considere, llámale, ponle la etiqueta que tú consideres. Yo me considero una persona, es que ahora se lleva esto de, se dice también progresista o de izquierda. Bueno, si quieres llamarle progresista, X. Pero no sé cómo explicar. Yo estoy en un terreno en el que me interesa que la gente me valore por lo que hago y lo que vea. Te lo digo tal cual. Creo que es bueno que a la gente Yo entiendo que a veces también hay que encasillar y poner una etiqueta, ¿de acuerdo? Lo entiendo y lo acepto. Pero creo que es bueno que a la gente se nos valore por lo que se vea que hacen. Porque hay gente que, por ejemplo, bajo la etiqueta de decir yo soy muy de izquierda, yo soy súper progresista, soy, ¿no? Y tal, pues a veces hay lobos con piel de cordero y el movimiento se demuestra andando, ¿no? Esto también era una cosa muy de Anguita, a la gente juzgarla por lo que haga. Y decía él, el que es corrupto, aunque sea corrupto de izquierdas, no le votéis, decía, ¿no? Por ejemplo. Esto lo decía Julio Anguita, está ahí grabado, ¿no? ¿Sabes? Pues te digo lo mismo, es decir, hay gente que, joder, el hábito no hace al monje. ¿Sabes? El camino se hace al andar. Entonces, a mí me fastidia bastante. Mira, he hablado de gente elevada, si quieres voy a ir a otro terreno. Algunos somos de una generación en la que oímos mucho a grupos, por ejemplo, como La Polla Records. ¿Has oído? Sí. ¿no? Yo siempre digo que en los 2 primeros discos de La Polla Records está buena parte de las grandes claves del tiempo que vivimos, sobre todo en clave socioeconómica, la crisis a los poderes, ¿no? Todavía decía aquello, ¿no? El poder que tenía Wall Street y los poderes y manda la caballería, ¿no? Cuando había problemas con la cotización, ¿no? Y este tipo de cosas. Que la gente vuelva a ver las letras de La Polla Records en los 2 primeros discos y a lo mejor va a alucinar de lo que sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, yo una vez vi unas declaraciones de Evaristo de La Polla que decía, ¿no? Él decía que a él le jodía el facha y detestaba al facha, ¿no? Venía a decir esto, no digo que lo dijera textual, ¿no? Pero el facha mal, pero detestaba también a aquel que yendo de que es muy de izquierdas y luego realmente hace cosas de facha. Y encima lo peor es que al facha le ves venir, porque no oculta que lo es. Pero cuidado con aquel que diciendo que es muy progre y tal, luego tiene comportamientos de facha. A veces la censura está mal, la haga quien la haga, ¿sabes? La haga quien la haga. Es así, por ejemplo, te digo, ¿no? Entonces, incluso es peor aquel que, dándose aires de no sé qué, lo lleva a cabo. Con lo cual a la gente hay que juzgarla por los hechos. Efectivamente. Es lo que te iba a decir. Tú, con tus ideas, a lo mejor con mucha conciencia social, que es lo que hay que tener, ¿qué te ha decepcionado de este gobierno del señor Pedro Sánchez? Te he contado ya cosas que creo que debieran hacerse, pero si quieres, yo abundo por ejemplo, el tema de la ley Mordaza. Me parece un tema importante, no tanto por esa etiqueta ley Mordaza, como yo soy de los que cree, y no digo que sea únicamente por esta razón, pero evidentemente no contribuye o no favorece. A mí me preocupa... ¿Y esta ley de la regeneración democrática? Me preocupa el silencio de la calle. Me preocupa. Yo creo que cuando haya que salir a la calle, que hay que salir a la calle, digo cívicamente, pero sí creo que a veces no tiene que asustarte únicamente el ruido del poder, sino el silencio del pueblo, ¿no? Y yo a veces pienso, y me planteo, que el pueblo unido tiene un poder enorme que no nos paramos a pensar. O sea, el poder que tiene el pueblo de unirse y salir en masa, por ejemplo, un domingo sí y otro también, a decir esto de la escalada del precio de la vivienda no tiene un pase. O de los alimentos ahora, hasta del pan, ¿sabes? La subida del IVA. Tú imagínate, ¿por qué no estamos protestando, esa gente Jesús? joven abocada a, imagínate, cobrar 1.000 y tener que pagar, están cobrando ya en localidades 1.000 también por el alquiler. ¿Qué puede ocurrir aquí? A veces por una habitación. ¿Qué puede ocurrir aquí si el día de mañana se corta el tupperware de la familia o la ayuda del abuelo? ¿A dónde vamos, no?
Entonces, yo soy de los que cree, no digo que sea únicamente por la ley Mordaza, pero insisto, precisamente la ley Mordaza no favorece que la gente se movilice, ¿no? Por el miedo que hubo. Sí creo que cuando hay que salir a la calle, repito, cívicamente, porque en este país ha salido de forma, vamos, mayoritaria, cuando ha habido atentados terribles, o con lo que la barbaridad que se hizo con Miguel Ángel Blanco, etcétera, etcétera, ¿no? El 11M, que me tocó vivirlo, ir ahí a Atocha con un teléfono y encontrarme el pastel y demás de lo que pasó tan terrible. Pero sí creo que el pueblo tiene que ser consciente de la capacidad que tiene de unirse por causas que de verdad, que son compartidas. No sé si a veces la gente no ha caído no ha caído en la cuenta de que, por ejemplo, si hay un deterioro de la sanidad pública que tarda más en verte el médico, a veces nos tienen distraídos en si la culpa es de Sánchez o de Ayuso, de Sánchez o de Ayuso, o de Sánchez o de Ayuso, o del que sea, ¿no? O de Moreno, Bonilla, tal. Porque no se sientan y hacen un plan de choque entre gobierno central y plano autonómico y decir, vamos a recortar la lista de espera de forma drástica en tal periodo. Porque no se hace. ¿Acaso será porque hay poderes por encima, fondos de inversión y demás que tienen un poder enorme? Porque yo creo que la política, dentro de lo difícil que es ejercerla, debe ser en intentar equilibrar la balanza entre los que más tienen y los que menos. Yo no voy a demonizar al que tiene, no lo hago. Pero sí considero que, hombre, en el tiempo que vivimos solo hay que ver los beneficios que está presentando la banca, las energéticas, los fondos, y hay que ver la ciudadanía. Una sociedad que se está rompiendo, cada vez más ricos, muy ricos, y una sociedad, una clase media que está desapareciendo y más empobrecida. Y ahí debe estar creo yo, ahí debe estar el pueblo y la ciudadanía para decir, oye, que mientras nos estáis hablando de, ¿sabes?, de una cosa, izquierda, derecha, izquierda, ojo, que es el discurso que debiera tener la izquierda y que lo tiene, pero es que, insisto, una cosa es el discurso y otra cosa es la puesta en práctica. Entonces es evidente, y me preguntabas por decepciones, lo del acceso a la vivienda es un problema. Enorme. Es así, lo de la ley Mordaza me parece mal. Yo me acuerdo del pueblo saharaui, porque es mi deber. Y me parece mal lo que se hizo, lo haga quien lo haga, te lo digo tal cual. Y luego en medios de comunicación yo he vivo de forma terrible, como hay un alineamiento, porque lo hay, en torno al poder, porque el poder tiene para surtir, ¿no? Y es curioso, yo lo que he vivido con este último libro, quién me ha llamado y quién no, las prácticamente 9 entrevistas que he tenido en medios, estos muy considerados muy a la izquierda y demás. Fíjate, y tú tienes muchísimos contactos. Seguro que tenías muchos teóricos amigos. Los tengo. O sea, contactos a verlos ahí. Los amigos, ya te he dicho que mis amigos están donde están y no son de las altas esferas. Son los amigos que tenía con 18 años, 19, y los de toda la vida que están ahí siempre que pase algo y levantas el teléfono y van a estar. Que también es muy normal, no estoy descubriendo la pólvora. Aquí tenemos amigos y conocidos, ¿no? Esto. Entonces, bueno, si me preguntas por eso, te diría estas cosas. Y luego hay cosas que se han hecho, pues en política de pensiones, lo que se ha hecho con el salario mínimo. Yo también soy de los que pone también pie en pared cuando se habla de relativizar la violencia de género, porque es una absoluta lacra y es un tipo de terrorismo muy evidente, y es que matan mayoritariamente a las mujeres, y soy de los que también considera que hay que poner pie en pared cuando se hace mofas con la fiesta del colectivo. ¿Se ha hecho algo verdaderamente para proteger a la mujer? Porque parece ser que se está incrementando, al contrario de reduciendo, se está incrementando el número de actos de violencia contra las mujeres. Por supuesto que hay errores, pero las leyes de violencia de género son leyes de firma progresista, es evidente, igual que en este país lo que se ha avanzado en materia como el aborto, el divorcio, que luego utiliza también gente de la derecha, son conquistas sociales. Incluso te diré más, cuando una cosa te parecía tan sencilla, pero a mí me parece estupendo. Por ejemplo, cuando se prohibió fumar en los bares, ¿no? Que yo recuerdo haber hecho entrevistas en la radio de gente que decía que iban a tener que cerrar los restaurantes y los bares y demás. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos en los que entrábamos y salía uno atufando y demás? Hay cosas que se han hecho, lo cual no quita. Yo no soy de estos que va a decir que a veces se nos lleva y se nos simplifica y se nos polariza para decir todo lo de la izquierda bueno y lo de la derecha malo. No, pues yo, por ejemplo, me parece estupendo que en tiempos de Aznar, con la presión del apoyo nacionalista que necesitaba para gobernar, se quitó la mili, se quitó el servicio militar. Lo digo ante un coronel, todos los respetos, pero yo, mira, estaba haciendo mi carrera de periodismo y me hubiera venido fatal a mí tener que perder ahí esos meses en hacer el servicio militar. Y así que ahora salía hasta un exsecretario general de UGT. Efectivamente. ¿No? Cándido Méndez, ¿no? Que tengo que recuperar. Yo creo particularmente que yo puedo aportar más a este país, creo, desde mi humilde punto de vista, pues trabajando como me tocó trabajar los veranos en casa, en la granja, con mi familia, o en el campo con mi abuelo y demás, creo que puedo aportar más ahí que haciendo una instrucción militar. Que mira, luego, sin embargo, en el pueblo, una de las cosas que hacíamos, una de las barrabasadas que hacíamos,
O sea, alguno tenía escopeta de perdigones, yo nunca tuve. Afortunadamente, doy gracias a mis padres que nunca me compraron una escopeta de perdigones, pero luego ibas a disparar con los perdigones al campo y nadie me tuvo que explicar. Ya sé que habrá una diferencia enorme entre disparar con la escopeta de perdigones y la instrucción militar, no lo pongo en duda. Pero quiero decir que a mí pues, me hubiera venido fatal de cortar esa trayectoria de estudiar mucho y trabajar en casa y tal, tener que ir a, como lo hizo mi hermano mayor, a mí y yo no creo que me hubiera aportado gran cosa, creo. Pero bueno, que eso se hizo en esos tiempos, ¿no? El mismo andar que luego nos metió en una guerra en contra de la voluntad del pueblo, ¿no? Que el pueblo, por cierto, estuvo ahí, se manifestó, aunque luego no sirvió de mucho, o quizás sí, luego tomó la revancha, ¿no? Decías tú, Jesús, que si estuviéramos unidos como pueblo, evidentemente reaccionaríamos ante las tropelías, los abusos del poder político, del poder económico, hasta del poder mediático. Tú hablas en el libro de la polarización. Entonces, ¿esta polarización es intencionada, que estemos divididos, que estemos fraccionados como sociedad, para que no reaccionemos al unísono frente a esos abusos? Hay mucho de intención en eso, sí. Hay una estrategia, claramente. Sí, el poder esto. Arrancó con la idea esta. Efectivamente, yo soy de los que considera que si el pueblo se uniera para determinadas causas, pero causas además que afectan, por ejemplo, a la clase trabajadora, a la clase media, a los jóvenes, a los jóvenes, plan decir esto del precio de la vivienda hay que combatirlo de una manera más contundente. No puede ser que se estén enriqueciendo tanto unos. Oye, el turismo va muy bien y está bien que vaya bien, pero hombre, hasta un nivel. Yo estoy viendo transformarse los barrios donde el pequeño comercio acaba siendo viviendas turísticas, por cierto, en condiciones determinadas, que esa es otra, que hasta que no pase un día algo gordo ya veremos lo que pasa en alguna vivienda de esas, que son auténticos zulos, que se está metiendo la gente a vivir en bajos... Casi en carboneras. Que lo sabemos, hasta que no pase algo gordo. Sí. Pero bueno, pues hay causas en las que la gente puede salir y decir, ¿por qué tiene que tragar la gente con el deterioro de la lista de espera, con lo que ha costado sacar adelante en este país el estado del bienestar? Y quien puede se está sacando un seguro privado, pero todo el mundo no puede y asume, ¿sabes? Entonces sí, hay causas en las que creo que sí, que el pueblo, si se uniera, imagínate la gente saliendo en masa de forma constante por determinadas causas. Pero no va a ocurrir. Y efectivamente, una de las claves del poder es el divide y vencerás. O sea, cuando se habla de un poder que tiene a la gente, por ejemplo, en los medios de comunicación más entretenida que informada, repito, más entretenida que informada, por remarcarlo, porque parece que ya lo del periodismo de investigación en la tele y tal, y ser incisivo, eso ya, radical, peligroso. Oiga, perdón, estoy intentando hacer periodismo. No, ¿dónde vas? Radical, peligroso, malo. Esto, y luego, sí, evidentemente hay un juego de polarización de esto que en mi pueblo se dice el uno por el otro la casa sin barrer. Al final la cosa queda en una escenificación parlamentaria muchas veces, luego cada uno coloca la declaración que ha hecho en Twitter y todos ahí a tuitear, ¿no? Tenemos los milituiteantes. Esto también ocurre, con todo mi respeto a la gente que tuitea, pero la política a veces está excesivamente establecida en esto. Yo respeto el marketing político, pero lo que no acepto es que el marketing político se ponga por encima de la gestión política. Es que hay políticos que no saben decir una sola palabra si no la leen. Y lo de menos, sería, de los que tenemos ahora menos mismo, sería eso. Adolfo Suárez tiene magníficos discursos que leía. ¿Sabes? El problema es que no los hacen ni siquiera ellos. No, quiero decirte, vamos a ver, si el problema no es que leas, creo yo, o que hables, o que digas que hables aquí sin papeles. Aquí estamos hablando y yo sin papeles y estamos, no sé quién diría, ahí están echando discursos, ¿no? Si el problema no es ese, el problema es que yo quiero que, vale, que si quieren que debatan y es necesaria la comunicación. Pero yo quiero que gestionen, fundamentalmente. Aquí, joder, la política en el origen etimológico de la polis, ¿no? Los griegos era la gestión de la polis, era gestionarlo de todos. Eso es en el origen, es gestionar. Y también, por supuesto, que en el ágora y demás se hacían debates y se hablaba, claro que sí. Pero hay que gestionar, no podemos permitir que la teatralización se coma lo que es la gestión de millones y millones y millones de euros. Al final, si no, se nos va la fuerza por la boca. Yo creo que esto hay que decirlo y hay que remarcarlo. Jesús, ¿y se puede llegar en la política a puestos de relevancia sin tener ese apoyo económico y mediático? ¿Y que en cierto modo tienes que devolver luego el favor de aquellos que te han aupado a esos puestos? Tanto nacionales como internacionales. Esto es muy crítico también con estos grandes grupos de inversores como puede ser BlackRock, ¿verdad? Sí. A ver, hay otra cosa que no me gusta, que es generalizar. Estoy convencido, mira, y te diré otra cosa, me viene bien lo que has preguntado para poner en valor la política municipal, la política que se está haciendo en un montón de localidades, en un país que, por cierto, da excesivamente la espalda a la España de los pueblos. Este país es, sobre todo, localidades.
no las grandes capitales en las que parece que todo gira muchas veces en torno a Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid, y la pugna incluso a veces más artificial que otra cosa que se intenta hacer, que también ha habido que no ha sido artificial, sin duda, pero que hay más allá de Madrid y Barcelona en este país, y que hay una España rural y de los pueblos que está cada día. Hay políticos y políticas que están gestionando cada día en la política municipal y de los que no se habla, y a veces solo si se habla es para mal, a veces por enredar. Eso hay que ponerlo en valor, te lo digo tal cual. Yo estoy con las conferencias que estoy haciendo con el libro y demás, me permite viajar por este país que tiene cosas mejorables, pero que tiene otras que son maravillosas. Y me encuentro con gente que está haciendo la política municipal, algunos incluso hasta sin cobrar. Y están haciendo cosas estupendas, ¿no? Entonces, esto. Y luego decías lo de poder llegar, pues claro que habrá habido gente y hay gente que llega de una forma limpia. No quiero generalizar en esto, decir, todos los políticos son iguales, no valen para... No, eso no lo voy a hacer porque a río revuelto ganancia de pescadores. Eso no lo voy a hacer, lo cual no quita para que pido y exijo el derecho periodístico a criticar a quien lo haga mal y que eso no sea considerado radical, peligroso y antisistema. Aquí se ha ido poco a poco, a mi modo de ver, erosionando un pilar que está en cualquier tratado de lo que debe ser una democracia plena, que es el derecho al periodismo crítico y de investigación. Y cuando hablo de periodismo crítico y de investigación y periodismo libre, no hablo del periodismo ligado a la financiación de tal gobierno y el alineamiento de los periodistas en función de dónde viene la mandanga. No hablo de eso. Estoy hablando de que haya un periodismo que, teniendo una línea editorial que debe tener, se tienen las líneas editoriales, no vamos a negarlo porque sería hipócrita. Una cosa es, yo esto lo vi marcar en alguna redacción en la que pude estar, por ejemplo en los tiempos de Gabilondo, marcar que tenemos una redacción periodística, con aciertos y errores, que por supuesto que los hubo. Pero, joder, el periodismo es una parcela. Y diré una reflexión más. A mi modo de ver, uno de los grandes problemas que hay en este país es la excesiva concatenación que hay. Y cuando hablo de concatenación hablo del excesivo intercambio de favores o la excesiva ligazón que hay entre poderes que debieran ser mucho más independientes, que son el poder político, el mediático, el judicial y el económico. Es fundamental que esos 4 pilares sean lo más independientes posible. Y cuando se ha buscado y se busca cada vez más, ¿sabes?, esa interdependencia, eso daña la democracia. Peligra la democracia. Cuando tú intentas que teniendo poder político, como tienes un presupuesto y tienes para repartir, tienes para controlar los medios, e insisto a lo de gobiernos centrales y autonómicos y provinciales y locales, que está ocurriendo, hay medios que reciben y eso condiciona lo que cuentan, lo que no, y cada vez sus cuentas están más determinadas por el dinero público que llega, que no sabemos con transparencia muchas veces, no digo siempre. Ahí tú estás condicionando la independencia de poderes. Y lo he contado en algún libro, cuando tú tienes un poder judicial como hay en España, en el que ahí están las encuestas de valoración de los españoles, de lo que piensan de nuestro poder judicial, que piensan que es muy mejorable, y lo dicen también informes europeos, y tienes tal vinculación con el poder político, ahí tenemos un debe que hay que denunciar. Y cuando tienes, no me olvido de la pregunta que hacías sobre BlackRock y estos fondos de inversión, cuando el mundo está derivando a que grandes fondos, por ejemplo BlackRock, están entrando de forma tan determinante en el sistema básico de convivencia como puede ser nuestra vivienda, como puede ser nuestro sistema de salud, porque están entrando medios de comunicación y todo esto, ahí es donde debe estar el poder político fundamentalmente. Ahí. ¿Para qué? Para intentar equilibrar la balanza. Ahí es donde quiero ver yo a los políticos realmente hacer política. Claro. Que no tiene que ser fácil, pero ahí es donde realmente hay que remangarse y decir, perdonen, vamos a intentar que esta gente que es muy poderosa, no sea cada vez más poderosa y asfixie y ahogue el país. A la gente que está. Algunos hemos ido viendo transformarse el mundo agrario y demás, y es una pasada. Y cada vez los grandes poderes determinan más lo que ocurre. Jesús, tú que has estado en programas importantísimos, en prime time, ¿a ti te han llegado a ofrecer dinero, a ofrecerte pagarte por entrevistar a alguien para dar a conocer a esa persona? Lo que sí viví, por ejemplo, fue una cosa, seguro que habrá más, pero ahora mismo recuerdo una, y en el libro cuento cosas de estas, ¿no? Fui muy llamativo, cuando empezamos las mañanas de 4, era un tiempo en el cual estaba el abuso que se había hecho con la banca. No nos olvidemos que en este país rescatamos con dinero público a la banca. Por cierto, empezó con el gobierno de Zapatero, siguió con el gobierno de Rajoy, que a veces hay quien quiere olvidar que empezó con el gobierno de Zapatero. De hecho, a mí me tocó en la SER un domingo por la noche contar lo que creo que fue el primer rescate, la primera intervención, que fue Caja Castilla-La Mancha. Un domingo por la tarde saltó aquello y me tocó contarlo en el Hora 25. Por eso no me olvido. Y no me olvido cuando Zapatero decía que estábamos en la Champions League y todas estas cosas y cómo se llamó luego fueron los grandes banqueros y demás. Empezó con Zapatero.
Y luego siguió, por supuesto, en tiempos de Rajoy, en los cuales dijeron que no nos iba a costar un euro y que había que celebrarlo poco menos porque nos habían dado un crédito en condiciones muy ventajosas y que nos lo iban a devolver. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, Estamos esperando. Eso es, rescatamos la banca. Entonces, y por cierto, consejos de administración en los que había gente, pues había algún consejero de Izquierda Unida como Moral Santín, que no me olvido tampoco, es decir, que aquí cada palo y de algún sindicato. Hablo de Una banca, Madrid. una banca que nos ha premiado con comisiones altísimas como nunca jamás habían existido, con prestarnos menos servicios que nunca y que efectivamente se han olvidado completamente de sus clientes. Y ganando dinero como nunca. Y ganando dinero como nunca. Bueno, pues en aquel contexto estaba lo de las preferentes y conectábamos con los preferentistas. Estaba lo de las tarjetas Black, lo contaba. Bueno, el contexto inicial era, joder, cada día con los preferentistas, esta gente mayor, con esa enorme dignidad, diciendo nos han robado y todo esto. Entonces en ese contexto fue muy curioso que me ofrecieron hacer publicidad de Bankia. Imagínate, a las 12:20... Qué bueno. A las 12:20 un preferentista y a las 12:40 nos vamos a publicidad y aparezco anunciando Bankia, ¿no? Dije que no, por supuesto. Bueno, hay gente que igual era dinero, ¿eh? Dije que no. Cuento en el libro también, me invitó a comer Goirigolzarri, que es probablemente con Botín el gran banquero que ha habido, ¿no? Fui a comer ahí a las Torres de Kío, ¿no? Estuve comiendo, fue una comida agradable, un señor correcto, muy educado. En ese contexto, no digo que él me ofreciera directamente hacer publicidad, ¿eh? Eso fue en otro momento, pero bueno, era un tipo en el que es verdad que a Bankia le caía en el programa, pero porque a veces yo también lo he dicho, que es que no provoco las noticias, que es que si surge, es decir, si hay un abuso que ha habido con el Consejo de Bankia, si que han engañado a los preferentistas, estas cosas yo no tengo la culpa de, cuando hablamos, por ejemplo, del gobierno actual, yo no tengo, a veces la mejor respuesta al Pedro Sánchez de hoy es ver el Pedro Sánchez de ayer. Si es que a veces se dice, opinan, es que no necesitas ni opinar. Si ya opinaba él por lo que está haciendo ahora, ¿no te parece? A veces no hace falta ni siquiera forzar, son ellos los que lo están haciendo. ¿Me explico? Pues bueno, el tiempo que teníamos eso, el rescate a la banca, las preferentes, los desahucios, todo esto, ¿no? Y se contaba. Entonces sí, eso es una forma indirecta. Y creo que hay algo, pienso, con lo que el día de mañana se puede uno medianamente acostar tranquilo. Yo el día de mañana, yo cuando vuelvo al pueblo y estoy con mi madre y estoy con mi gente, puedo decir abiertamente que yo, teniendo las ideas que pueda tener, con mis aciertos y errores, yo no soy alguien que se haya vendido jamás. Qué bueno. Así me ha ido probablemente, pero así acabaré. Pero igual que creo que también hay muchos profesionales que no lo hacen. Otros que están ahí muy bien al calor del dinero y del poder, sin duda, ¿no? Pero creo que eso es importante. Es decir, ni pueden echarme en cara el hecho de haber... ya te digo que puedo equivocarme mañana, pero afortunadamente no hay una condena por mentir ni nada de esto. Hay un trabajo sacrificado que cuesta, hay que sacrificarse, hay que madrugar, hay que meter horas. Esto es un oficio del periodismo si lo quieres hacer bien. Claro. No, y un periodista que debe ser incisivo con todo y debe investigar todos los escándalos que hay. Tú fíjate, ahora tenemos escándalos por todos los lados. Por un lado, en el caso del gobierno, tenemos que es el caso Tito Berni, el Koldo, el caso Begoña, el caso Hermanísimo, pero también tenemos ahora otro que acaba de surgir, como es el caso Alvise, por así decirlo, ¿no? ¿Qué opinas de todos estos casos, Jesús? Al final, ¿no nos da la sensación de que hay una podedumbre generalizada? ¿Una carcoma que está destruyendo la democracia? No quiero caer en eso, decir todo es malo y todo es porquería, porque no, creo que es un error también. Creo, ¿sabes? Pero sí que lo que esté mal, que se depure y que la justicia actúe, así lo veo, es mi punto de vista. Si te fijas, nos lleva a lo de todos, de nuevo, es decir, nos lleva a lo público y cómo se administra lo público. Y si quieres te lo desgrano uno por uno muy rápidamente para no eludir ninguna pregunta, por favor, porque hay gente que podrá criticar, pero creo que estoy intentando no eludir ninguna pregunta. No las has eludido. A ver, pues el caso, por ejemplo, del caso de Koldo ¿no? O el Tito Berni, es gente que se aprovecha de la posición que tiene en un partido político para medrar, y es gente que tú dices, ¿realmente podía aportar algo? ¿Por qué llegó ahí? ¿Cómo llegó? ¿No? Hemos visto también en la gente la vida, Pedro. Hay algunos que hemos llegado a fuerza de estudiar un montón, de trabajar en casa un montonazo de madrugada. Saliendo desde muy abajo. Eso a mí me podrán reprochar lo que quieran, pero que pregunten en mi pueblo lo que hubo que trabajar en casa y lo que ha habido que trabajar en casa. ¿Tú te has bautizado tú los solo veranos, como yo? Que ha habido que hacer en casa, que no había... Mi padre nunca me pidió las notas. Lo que sí me dijo es que al camión. Eso te lo de seguro, ¿sabes? Entonces, y gente que llega ahí y dices, joder, es que hay gente que medran y trepan en política y gente sin oficio ni beneficio que se han colado ahí para esto, ¿no? Entonces, hay casos como lo de Berni, como lo de Koldo, que van por esa línea. Igual que los ha habido, que han entrado en cuestiones como lo que vimos de la Caja B o lo que hemos visto en el caso de los ERES, de Caja B del Partido Popular o los ERES del PSOE de Andalucía, etcétera,
¿Qué ha habido de esto, ¿no? El caso de Begoña Gómez, que ahora mismo está muy de actualidad, igual que el caso de Alvise. El caso de Begoña Gómez, yo sí creo que siendo esposa del presidente del gobierno debería haberse cuidado de no hacer determinadas cosas en el sentido de determinadas reuniones, determinadas actividades económicas. Yo, con los datos que tengo, no afirmo que haya delinquido. Eso no lo afirmo, y lo que veo, sí creo que debería haberse cuidado de determinar. Esto te lo dice gente respetable en el Partido Socialista también, más de puertas adentro. Más de puertas adentro, igual debería. Que yo no digo que eso tenga que significar que se esté quieta en Moncloa sin hacer nada. Yo no estoy diciendo eso. Pero a lo mejor hay determinadas... No, a lo mejor no. Hay determinadas reuniones con determinada gente que está saliendo por ahí que creo que se debería haber ahorrado, y mejor. De ahí ya decir que es una delincuente, yo particularmente no lo veo. Y yo creo que se la está llevando a una picota determinada. Y te lo digo yo, mira, que a mí Pedro Sánchez está en un gobierno y claramente la posición que tiene es su presidente, que en su momento era un contertulio mío y me escribía para que le llevara la tertulia, y ahora vemos presidente que él sabrá por qué me han apartado como me han apartado, ¿no? Pero la realidad es que yo ahora mismo a su esposa no la veo como una delincuente, lo cual no quita para que hay determinadas conductas que es mejor que hubiera evitado. Y también hay una parte que creo que es digna de analizar, que es el papel que adopta Vox y que adopta Manos Limpias, este tipo de gente, para enarbolar determinada bandera, ¿no? Que luego se ve realmente, ahora cuando acabamos de ver lo de las cuentas de Vox, con la financiación que llega de Hungría, igual que la que llegó de Irán y todo esto, ¿no? Abascal es otro paradigma de esa persona que fuera de la política, que ha hecho dónde ha cotizado, cómo le fue laboralmente, todo esto, ¿no? Y luego el caso de Alvise, yo creo que no se cae por su propio peso. Hemos comprobado cómo es alguien que prometía legislar a favor de alguien y que le pusiera dinero. 360.000. Y yo legislaré y favoreceré que legislen para ti. Antes de entrar en política, o sea, antes de llegar, cuando ya estaba diciendo yo entraré para combatir la corrupción. Y luego, a ver, hay cosas que ya de por sí a mí, sinceramente, me inquietan y me preocupan, que es el hecho de que alguien presuma de haber dejado los estudios porque le secaba el cerebro. Yo respeto enormemente a aquel que dejó los estudios y me parece honorable, muy honorable, incluso más honorable que algunos que tienen estudios, por supuesto, gente que se dedique a un oficio y que no tenga esos estudios. Pero hombre, presumir a alguien que es un cargo público, ¿no? No solamente de haber dejado los estudios con 16 años, sino de esto de que le secaba el cerebro. El cerebro ya se ha demostrado que es posible que lo tenga seco, pero no precisamente por los estudios. O sea, hay que poner en valor la cultura, la educación, la formación de las personas, por favor, aunque luego uno se dedique a lo que se dedique. Eso es lo que te iba a preguntar, Jesús. ¿Están llegando los mejores a la política o la política ahora mismo está tan devaluada, tan desprestigiada, que no tenemos precisamente a los mejores que deberíamos tener? No quiero generalizar, pero sí es evidente que hay veces que hay gente que se corta de entrar en la política por cuestiones muy diversas, ¿no? De entrada, habría que analizar mucho a veces lo que ha acabado siendo la política, en el sentido de que hay gente muy honorable, pero también hay otra que medra simplemente por colocarse al lado del que acaba mandando o del que manda y saber trepar. Esto pasa mucho, esto te lo dice la gente de los propios partidos. Es que a veces en este país no es solo que llegue un partido a un gobierno. Cuando llega un partido llega un montón de cargos a desempeñar determinadas labores. Y ahí hay codazos. Y no quiero generalizar. También hay gente que está honestamente y necesariamente en la política. Necesitamos a gente, y la hay, que está limpiamente en la política y trabajando, por supuesto. Imagínate lo que sería esto. Pero también es verdad que hay gente que sabe que eso existe, que hay puestos que están ahí al calor de... Y hay gente que ahora es de Sánchez, pero que antes era de Susana y del que hiciera falta, porque ahora conviene. Eso lo he visto yo. ¿Sabes? Ahora, o sea, que son muy sanchistas que estuvieron en la operación para cargárselo. Y algunos que estuvieron apoyándole, que sin embargo han caído ahora. ¿Sabes? La política tiene estas cosas. De ahí a decir que, pues sí, puede haber gente que se corta por varias razones. Hay gente que no quiere estar en el candelero y hacen bien. Porque lo de la vida pública, yo honestamente no lo recomiendo. Es mucho... Es destructora, ¿verdad? No, hay gente que la vive muy bien, hay gente que le encanta que la adulen y estar ahí en la picota y demás. Yo si volvieran a hacer, te soy súper sincero, borraría cualquier etapa que me convierta en la mínima presencia pública. Te lo digo tal cual. El anonimato es maravilloso. Es libertad. Eso, y todo, cualquier cosa que coarte la libertad, te lo digo ya todo lo pasado. Yo quería comunicar, quería ser periodista y sí, quería hacer un programa en la radio y hacer un programa en la televisión. Ya lo he hecho y ojalá vuelva a hacerlo, no me arrepiento.
Pero hay cosas que no sé cómo la gente tiene tanta vanidad por estar ahí permanentemente y demás. Pero a veces el anonimato es maravilloso, es muy libre. ¿Te preocupa el auge de la extrema derecha en toda Europa? ¿Y en cierto modo no es el fracaso de la socialdemocracia? Por supuesto que a veces hay que analizar todo en general y hay que analizar lo que tenga de malo y también en qué medida ha podido favorecerlo lo que ha hecho mal el otro sector político. Por supuesto que sí. A veces las cosas son complejas y no hay una única razón, por mucho que intenten simplificarlo. Entonces, claro que me preocupa que haya tesis que, por ejemplo, se burlan del cambio climático y dicen que no existe. ¿Me lo van a decir a mí, que soy de pueblo, que soy de las faldas del Moncayo y sé lo que nevaba antes y lo que nieva ahora? ¿Me lo van a decir a mí? ¿Me van a decir a mí, que conozco a la gente del campo y sé la preocupación que hay por la sequía? Han viajado a Andalucía, por ejemplo, para ver lo que está pasando o lo que puede pasar. Por ejemplo. Me preocupa, sí, también, cuando hay gente que cuestiona la lucha por la igualdad. Porque claro que se ha avanzado en derechos de la mujer, pero por supuesto que no hay que negar que existe una violencia de género y que se las mata mayoritariamente a ellas, hay que hacer cosas. Por supuesto que soy de los que se llevan las manos a la cabeza y sé que me están engañando cuando oigo a dirigentes que cobran un salario público, que están diciendo que lo público es malo y que te hagas un seguro privado. ¿Sabes? O sea, ya son cosas de sentido común. Es que a veces, ya digo, yo vuelvo a teorías que puede tener hasta el Papa de Roma, que es ojo a los de arriba y lo que defienden los lacayos de los de arriba, y ojo puntos en común que podemos tener clases medias, si quieres llamarle, por una sanidad pública potente, por un acceso a la vivienda, por unos precios de los alimentos razonables. Hay que combatir el cambio climático. No por nosotros, que puede ser egoísta el decir, nosotros ya veremos lo que nos toca, que también nos está tocando. Lo que les vamos a dejar a los que vienen después. Todo eso hay que combatirlo. Y aquí estamos hablando de tesis. ¿Qué suele haber de fondo a veces? Pues defender a poderosos. Pero si lo estamos viendo también cómo llega dinero a partidos políticos. Entonces, si te llega un dinero, por ejemplo, vinculado a grandes corporaciones, aquí hay grandes corporaciones energéticas que llevan décadas negando el cambio climático. ¿Por qué? Porque les conviene. Es así, y hay tesis que defienden estar en contra de avances sociales porque también les convienen este tipo de discursos ultras. Sin decir, insisto, que la izquierda me colonia, porque la izquierda también comete y ha cometido errores. Por ejemplo, tú decías, ¿en qué medida favorece el hecho del ascenso? Por supuesto que lo favorece. De entrada, ejercer el poder y supone un desgaste. Y si tú llegas al poder y prometes acabar con determinadas cosas y no acabas con ellas, no las, ¿sabes? Pues estamos hablando aquí de unas cuantas. Pues claro que hay gente que se siente disgustada y cambia el voto o no va a votar. Por supuesto que eso ocurre, claro. Dicho esto, yo soy de los que cree que la mejor herramienta política, o una de las mejores, es el boletín oficial del Estado. Cuando uno lo tiene, que legisle, y si no legisla, si lo que has hecho en materia de vivienda, sanidad, de medio ambiente, medios de comunicación, no es lo que debieras, primero habrá que analizarte a ti. Y luego también, sin duda, a los otros, a los que están por llegar, pero también hay que analizarte a ti. Y sí, los que están por llegar, yo soy de los que concibe que hay una derecha y tiene que haber una derecha y es necesario que haya una derecha cívica, una derecha que tiene unas tesis económicas determinadas, pero yo lo siento, no estoy con quien relativiza los derechos de la mujer, del colectivo LGTBI, los avances en materia social, la política fiscal. Se ha puesto muy de moda esto de hablar en contra de los impuestos. Del infierno fiscal. Los impuestos, vamos a ver. Sí, pues por supuesto que puede haber un debate sobre los impuestos. Pero, hombre, el debate, ¿no os parece que puede ser muy patético decir quitar los impuestos? El debate no debiera ser que paguen más los que tienen un montonazo de dinero. Pero no te hablo de siquiera del empresario. ¿En qué se gastan los impuestos? Eso sería importante. Pero a lo que voy ahora es en el hecho de, vamos a ver, no se da cuenta la gente que hay grandes fondos y grandes corporaciones que están ganando un pastizal y que luego tienen sus bonificaciones fiscales y su estructura financiera y su ingeniería fiscal para tributar menos, que ahí está la clave. Los paraísos fiscales, las grandes corporaciones, cómo están instalando sus sedes en lugares donde no se tributa. Mientras estamos analizando, por supuesto que tiene que haber un debate de los impuestos, pero analicemos eso a nivel global. Y, hombre, ya ver a políticos que viven del sueldo público decir que hay que quitar los impuestos y entonces ¿con qué te pagaríamos a ti? Imagínate, Luis acaba de salir y decir, no paguéis los impuestos, evitarlo todo lo que podáis. ¿Y tú de qué estás cobrando? Porque por mucho que diga que sortea el sueldo, está aprovechando eso en un beneficio, para darse promoción, para captar futura clientela, ¿no? Es el debate tramposo. Vale, hablemos de impuestos, pero la clave de los impuestos, vuelvo a lo de antes, es los de arriba y los de abajo, llámalo así, o llámale los que tienen más y los que tienen menos, equilibrar la balanza. Pero que esto nos conecta incluso con un discurso. Mira, yo tengo una formación, yo era monaguillo, incluso en el pueblo, no había gran cosa que hacer, ¿no?
Y a veces a mí me recuerdan cosas de este tipo que nos decían. No creo que el cura de mi pueblo fuera comunista, ¿sabes? Pero hablaba de estas cosas, del bien, del mal, de equilibrar la balanza, de repartir. Estaba ahí, ¿no? Era comunista también el cura de mi pueblo. Sí, no sé. Ya no le puedo preguntar, ya ha muerto. Pero va por ahí. Como te digo esto, te digo principios básicos del reparto de la humanidad y de ser, creo yo, más equitativos. Has hablado antes del tema del Sáhara y también hablando de otros temas internacionales. ¿Cómo ves la posición del gobierno español con respecto a lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza, Líbano, con Hezbollah, con Israel, con Irán? Ese mosaico que hay allí terrible, ¿no? que se puede expandir con facilidad por otras partes del mundo. Pues la veo débil. O sea, al final se ha demostrado que Israel está haciendo poco menos que lo que le da la gana, con la connivencia o la falta de decisión por parte de la Unión Europea, el consentimiento por parte de Estados Unidos, y es una barbaridad. Por supuesto que yo condeno lo que hizo Hamás contra la población israelí inocente, por supuesto, pero lo que se lleva desatando en Oriente Próximo, que viene de lejos, es una auténtica barbarie. Y si aquí cada uno se tomara así la justicia por su mano de esta forma, ¿en qué situación estaría el planeta? ¿No? Entonces, la posición española se queda pequeñita, creo yo, si abordamos lo que está pasando con las grandes potencias, o sea, analizamos lo de la Unión Europea o Estados Unidos. Yo creo que vuelve a mostrar otra vez que una cosa es la teoría que nos cuentan y luego lo que ocurre realmente de forma efectiva. Aquí Israel está llevando a cabo toda esta barbarie y no se detiene. Incluso la estamos viendo al minuto en las redes sociales y además es otra circunstancia que suele ocurrir mediáticamente. Se habla mucho al principio y luego ya pasa a ser de las noticias que a veces la oímos de fondo como aquel que oye la combinación ganadora del sorteo del día anterior. Y es terrible, porque aquí no estamos hablando de números de la suerte, estamos hablando de seres humanos, de personas a las que se está matando y gente inocente. Por supuesto que soy de los que estoy en contra del terrorismo, pero ahora y siempre lo he estado, que a veces me han acusado de cosas que son peregrinas, ¿no? Comunista, terrorista, proindependentista, no sé qué. Soy de Ágreda, no sé cómo explicar. He vivido lo que es que pusieran un coche bomba al lado de casa, en el cuartel. Entonces, va por ahí, va por principios muy básicos y muy humanos, ¿no? De la barbarie. Y a veces no se nos explica demasiado, yo creo. Por ejemplo, Netanyahu era un líder en crisis absoluta, en declive, y curiosamente, al emprender esta barbarie que está emprendiendo, habría que analizar también, y no es la primera vez que ocurre en la historia, hasta qué punto esto viene favorecido porque él intente, ¿no? Realzarse y recuperar una simpatía del pueblo, por ejemplo. La inmigración. Es necesaria, hay que regularla para que no se convierta tampoco en algo masivo que pueda perjudicar tanto a los que vienen como a los que ya están aquí. Este número abultado, que probablemente apenas estamos empezando, de personas que quieren venir obviamente a un sitio donde creen que pueden vivir mejor que en sus lugares de origen. ¿Cómo percibes tú la inmigración, Jesús? Si es que regulada está. Vamos a ver, aquí hay un debate que va en la siguiente línea, a mi modo de ver. Mujica, el uruguayo, expresidente uruguayo al que conocí un par de veces, la última estuvimos tomando un té en la Embajada de Uruguay aquí en Madrid, que luego le acerqué junto a su mujer, los dos personalidades políticas muy reconocidas allí, les acerqué a Barajas, se quedaron dormidos como dos ángeles en el coche en mitad de un atasco al Madrid, bueno, que debían estar flipando. Y Mujica, ¿no?, me decía algo que me dio para una reflexión, ¿no? Muchas veces a la ciudadanía, a la clase media, que tú le llamabas, ¿no?, se le intenta situar como la causa de su problema económico el que está más abajo, en vez de señalar al de, mira tú, ese que está presentando unos beneficios astronómicos en la banca, en las energéticas, igual habría que equilibrar la balanza por ahí, pero se señala menos ahí y se señala al desarrapado que cruza en una barcaza para llegar a la península y se está jugando la vida, ¿no? De mí, por encima de todo, están los derechos humanos. Me llama muchísimo la atención que haya gente que luego presuma de ser muy católica y están hablando de esta forma de seres humanos como ellos. Una forma que se les animaliza, se les criminaliza. Es terrible. Y luego, por supuesto, que hay unos ordenamientos y unas formas de regular las cosas que se llevan ahí, y es uno de los grandes desafíos. Porque al final del planeta, si tenemos zonas del planeta donde hay hambruna, donde hay guerras, el que puede, ¿qué va a hacer? ¿Quedarse ahí o huir? ¿Quién se lanza a una barca para jugarse la vida? ¿Tú te lanzarías? ¿Lo pensamos como plan para esta tarde? ¿Tirarse al océano con una barcucha?
hay que estar muy desesperado. Entonces yo comprendo que puede haber gente que analiza y dice, mira, es que están viniendo muchos y demás, pero analicemos primero por qué vienen. Después, ¿qué discurso se está utilizando por parte de algunos políticos para intentar arrimar el asco a su sardina y captar votos señalando a esa gente? Así lo veo yo. Y luego hay discursos también del tipo criminalizarles, que eso se está viendo mucho. Por supuesto que hay delitos que cometen migrantes, pero también los hay de gente que cometen y llevan cometiendo barbaridades, incluso algunos muy importantes y de robo y de saqueo por parte de españoles, ¿no? Entonces, es uno de los grandes temas del tiempo que vivimos, los flujos migratorios, la gente que se mueve porque busca otro tipo de vida. Claro, es que tú imagínate estar ahí pasando hambre y estás viendo que hay un mundo donde la gente tenemos para dar un paseo y entrar a comprarte una camisa o un pantalón y luego irte al teatro. Joder, somos todos hijos del mismo mundo, somos seres humanos. No sé, yo lo veo así. O sea, ¿qué derecho tenemos? ¿Por qué nos creemos a veces, o algunos se creen por encima de esta gente que le va la vida en ello? Hay que ser a veces muy miserable para determinados discursos. En Europa estamos sufriendo un declive económico bastante obvio. Solo tenemos que ver el caso paradigmático de Alemania, ¿no? Que está en un decrecimiento importante. ¿Tú crees que es el momento para incrementar de esta manera más que notable los presupuestos de defensa y comprar armamento que al final sabemos que el armamento, y lo digo yo como militar, termina por utilizarse, es lo que nos demuestra la historia? ¿Tú crees que es el momento adecuado? Cuando hay tantas deficiencias, fíjate, tú decías en vivienda, en sanidad, oye, a pesar de que tenemos una buena seguridad social, a pesar de todo, está empezando a sufrir la sanidad, ¿no? ¿Tú crees que es el momento de invertir ahora en armamento y este gasto tan desmesurado? Me preocupa, y tú sabes enormemente más que yo de esto, pero sí me llama la atención el fuerte incremento de gasto militar que ha habido en los últimos años y que está habiendo. Y el enorme potencial que tiene la industria armamentística, el enorme poder de presión que tienen en la geopolítica. Y que a veces si lo cuentas, te lo cuentas y te llaman populista, te dicen no sé qué. No, eso está ahí, señores, son datos. Es un lobby muy potente y estamos en tiempos de rearme y es preocupante, porque hay una industria ahí que se mueve y que busca un interés económico. Es terrible, pero es así. Entonces, por supuesto que claro que cabe pensar en qué tiempo vivimos y qué humanidad ahora mismo hay cuando se incrementan de esa forma tan vertiginosa los presupuestos en defensa. ¿Qué cosas? Por ejemplo, Pedro Sánchez llegó a hacer unas declaraciones diciendo que él quitaría el Ministerio de Defensa. Es verdad. La contraportada del Mundo. Efectivamente. Y ahora le ha tocado estar en un gobierno que la OTAN ha dicho hay que incrementar el gasto en armamento de una forma exponencial. Y eso ha ocurrido. Con gobierno también PSOE y Unidas Podemos se incrementó de forma muy llamativa el gasto en defensa. Cuidado. Esa es la realidad. Ahí estaba papá OTAN diciendo hay que hacerlo. Entonces, por supuesto que me preocupa un mundo en el que se gasta tanto en armamento y descuidamos el clima y descuidamos el medio ambiente y descuidamos y privatizamos cada vez más los servicios sanitarios y de educación, porque eso está ocurriendo. Al mismo tiempo que se deteriora la pública, cada vez más gente se hace el seguro de la privada. Porque mira tú, porque tiene la manía de que está enferma y quiere curarse y tiene que curarse y se agarra a lo que puede. El problema está en quien no puede agarrarse porque no tiene dinero para recurrir. Por eso necesitamos servicios públicos para esa gente si queremos ser buena gente. Si queremos lo de esto de la política del sálvese quien pueda y pisa para que no te pisen, ya sería otra cosa. Decías que te han ofrecido cargos, incluso cargos importantes en distintos partidos políticos. Tú imagínate que ahora a ti te hicieran mañana ministro. Con este gobierno es difícil, no pero verás, con ninguno. Imagínate que te hicieran ministro. ¿Tú qué cambiarías? ¿Qué podrías tú cambiar y qué propondrías que se cambiara al resto de tu gabinete? Cosas que a ti te parecen absolutamente esenciales ahora mismo, Jesús, para mejorar España, para mejorar la sociedad española. Vale. De entrada te digo, ¿sabes en buena medida por qué dije que no? Porque no me veo con capacidad de cambiar gran cosa. Entonces creo que es lo más honesto que uno puede hacer. Sueña un poco esa utopía que tú decías, que como decías, sabes, que te ayuda a avanzar. Sí, lo voy a hacer, que sepas, ¿sabes? Es algo lejano, pero que nos ayuda a caminar. Yo a veces en la vida yo sé lo que hacer. Yo sé hacer programas de radio, sé hacer programas de tele. Hay quien dirá, pues no me gusta cómo los haces, pero es para lo que me formé y para lo que trabajé. Sé hacer cosas de albañilería, porque estuve con mi abuelo. Sé hacer cosas en el campo, en la ganadería, porque es lo que he hecho de joven. Sé lo que sé. Hay otras cosas que no sé. Entonces, en política no entraría precisamente porque me dan, ¿sabes? Si la gente se metiera más en aquello que domina y menos en aquello a lo que va para medrar o para aparecer o para estar, igual cuanto bien nos iría, ¿eh? Ahí lo dejo. Y luego, ¿qué cosas que se podrían hacer? Pues evidentemente yo, si pudiera mañana, por ejemplo en España, si todo fuera como creo que debiera ser, vamos a poner varios planes de choque que llevaran a que el gobierno central y autonomías se sentaran y se pusieran manos a la obra.
para detener el deterioro en la sanidad pública, combatir la lista de espera, pero que se les vira realmente que reman en el mismo sentido y no que lo utilizan para la politiquería de enfrentarse unos a otros y enfrentar a los electorados. ¿Hay capacidad de hacer eso? Me lo pregunto. Claro que Todos sí. cobran un sueldo Falta público. voluntad política. Sentarse y decir, plan de choque para reducir la lista de espera. Plan de choque para detener la escalada del precio de la vivienda y hacer cosas para que la gente pueda acceder. Todo esto con toda la humildad del mundo y la ignorancia de quien tampoco tiene la receta, pero estoy convencido de que se pueden hacer cosas. Seguro. Seguro. De entrada, sentarse y ponerse a hacerlo. Eso ya es mucho. Yo no voy a decir, yo sé lo que habría que hacer esto. No llego a tanto. Yo no soy de esos políticos que hemos visto que prometen ahí y enseguida los aventó y van a cambiarlo y luego realmente ves que lo que cambian es su vida. Pero la historia está en que, por ejemplo, planes para combatir la precariedad, la gran asignatura pendiente. Primero, que la gran asignatura que tenemos todos es tener salud y intentar ser felices, la salud mental, todo esto. Y después, conceptos como la sanidad pública son vitales, la precariedad y la igualdad. La clave es la desigualdad del tiempo que vivimos. La desigualdad es la gran clave. Volver a ilusionar a la juventud, que la juventud está muy desilusionada. Sí, pero la juventud es la primera también que se tiene que ilusionar, ¿eh? A ver, que yo entiendo y hay gente... De entrada, generalizar la juventud. Hay muchas juventudes, ¿sabes? Es muy complicado. Pero por supuesto que hay gente que está haciendo mucho y que no ve recompensado lo que hace en la juventud. Y luego también hay otra que se cree que con estar en TikTok bailando ya se va a cambiar. Y luego hay otra cultura que me apetece también remarcarla, que creo que no la he remarcado demasiado y es algo que me apetece, que es esto del entretenimiento. El tener a la gente tan entretenida y estar entretenido. Está pasando mucho en los medios de comunicación. Cada vez más entretenimiento. ¿Y cuál es el mejor programa? No hay formación. ¿Cuál es el mejor programa de entretenimiento? El entretenimiento. Vale, yo quiero romper una lanza por ese periodismo de investigación que pone el dedo en la llaga, que señala lo que está mal para que mejore. ¿Sabes? Quiero señalar que la vida, por supuesto, que es entretenimiento y debe haber entretenimiento y afortunadamente quien pueda que se entretenga. Pero la vida también es afrontar que hay que salir adelante, que hay que pagar los alimentos, que tienes que poder curarte o intentarlo cuando enfermas. ¿Sabes? Intentan que mientras haya gente con problemas, su vida gire en torno a, pues eso, Eurovisión, el partido de tu equipo favorito, el modelo que te vas a poner mañana, si tal, mira tú que has pillado y tú no, ¿sabes? Y además creo que una sociedad cada vez más individualista, nos han llevado cada vez más a eso, y más competitiva. Jesús, y la última pregunta ya. ¿Qué programa de televisión te gustaría a ti ahora hacer? Como tú eres periodista, como tú decías, no quieres saber nada de la política, te gustaría seguir haciendo un buen periodismo. ¿Qué programa de televisión te gustaría hacer? ¿El tipo debate, el tipo una clave, aquellos debates que había tan buenos, que probablemente nos faltan ahora mismo en la televisión española? En general, digo, en todas las televisiones, no televisión pública, las televisiones en general, que sí que hay, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Francia. ¿Qué tipo de programa te gustaría hacer? ¿Por qué crees tú que falta ahora mismo en nuestro panorama televisivo nacional? Pues intento ser muy sincero. Primero me gustaría poder hacer, porque no me dejan hacer. Eso de entrada. Y es una contrariedad que habiendo hecho y habiendo tenido unos resultados no dejen hacer. Incluso es curioso porque yo a veces incluso agradecería poder hacer y a lo mejor no tener las audiencias que tenía un programa con las mañanas de 4, las cosas claras que iban muy bien, la tendencia era muy buena. Es que has tenido programas muy buenos, sí, Jesús. Incluso me gustaría ya, mira, poder, hasta haciendo una cosa que tiene unos datos discretitos, pero tiene un servicio de cara a la ciudadanía, porque me gusta decir que yo intento hacer periodismo para la ciudadanía, no para el político de turno. ¿Sabes? Entonces me gustaría un programa de ese tipo, pero si te soy sincero y honesto, lo que tengo en mi cabeza no lo voy a desvelar, porque también he vivido que me roben ideas. Hay hasta programas en la televisión cuyo nombre me lo inventé y lo han utilizado y lo están utilizando. Qué bueno. Es decir, te soy súper sincero, ¿sabes? Lo cual no quita para que yo a la política no renuncio, porque en la vida, para empezar, todo es política, cuidado, ¿eh? También es verdad. De hecho, pienso que a veces nos falta tomarnos más en serio lo que realmente es política y no lo que es politiquería, ¿no? Pero luego sí que es cierto que te reconozco que con el paso del tiempo y pues uno... A ver, he tenido la suerte de que he hecho hasta deporte. Yo he estado en alguna retransmisión hasta de ascensos del Numancia, echando una mano con un teléfono móvil en una grada en el Ocouto, ¿sabes? O sea, que he hecho cositas. Me ha tocado en un magazine llamar al supermercado para saber el precio de los tomates. Me ha tocado leer necrológicas en mitad de un informativo. Se ha muerto tal, no sé qué. Nos ha tocado hacer cosas, ¿no?
Pero sí que probablemente un programa que me gustaría hacer y en el que creo que no se me ha dado la oportunidad es algo que enfocara la actualidad con una sonrisa. Ya sé que se me ha visto, cuando se nos ha dejado trabajar, se me ha visto sonreír, incluso partirme el culo, cuando hacíamos determinados programas como Las Mañanas de 4 y estábamos muy sueltos, a veces excesivamente sueltos, creo. Bueno, a veces es que tienes un rostro muy agradable, y quedas muy bien en cámara. Sí, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, aquí en esta entrevista creo que hemos sonreído menos de lo debido, ¿no? Hay que sonreír más, ¿no? Se me ha olvidado, a veces se me olvida, me pongo... Entonces sí me gustaría un espacio en el que pudiera tomarme la actualidad o demás, o mezclar una sonrisa con lo que nos pasa. Porque eso realmente no he podido hacerlo con una fórmula determinada, y no es fácil, porque eso es una frontera muy complicada de funcionar. Pero me gustaría esto, me gusta mucho la variedad que tiene este país, los viajes, conocer, me encanta. O sea, me parece que este país tiene sus defectos, pero tenemos una riqueza patrimonial, cultural, gastronómica que ya quisieran. Absolutamente. Somos enormemente ricos, fundamentalmente en eso, en gente con un enorme talento, que la hay, una enorme creatividad, que la hay. Y sobre todo que somos un país de gente buena. Bueno, esto ya, ahí sí que no voy a entrar. Hay gente, yo me gusta decir siempre que hay bueno, malo y regular en todas las partes. Es verdad, pero en España en general es un país de gente buena, de gente solidaria, que tú sabes que lo son, de gente tolerante, de gente abierta. No, absolutamente. Tenemos también que reconocerlo, ponernos en valor. Yo ahí ya te digo que en esto no tengo el baremo, pero lo que sí es evidente y es indiscutible, porque eso es científico, es que la gastronomía que tenemos en España, eso es científico. O sea, no, ya bueno o malo es, yo creo, complicado de demostrar, creo. Pero la gastronomía, el patrimonio cultural, el patrimonio natural que tenemos, eso, vamos, ya está, eso es así. ¿No? Eso y la riqueza de nuestra diversidad, que somos un país tremendamente diverso. Entonces, bueno, pues eso es un mundo que me parece interesante, incluso a veces he hecho cada vez más de menos. Pues, sí, a veces la política creo que puede llegar a tener un punto, si no enfermizo, dañino, y más en el tiempo que vivimos. Así lo veo. Entonces hay que marcar a veces cierta distancia. Ya con esto terminamos seguro. Nada, cuando quieras, no hay problema. Ya ves que estoy con ganas de hablar, porque como no dejan, me brinda la oportunidad y yo, joder, me vengo arriba. Sí. Este es un programa para que todo el que viene se explaye, vamos, todo lo que quiera. No creas, es que no llaman, entrevistas de estas no te creas que han ofrecido, por eso te lo agradezco enormemente. No, pues yo encantadísimo. Eso que acaba cuando quieras. Pues mira, como me has comentado antes de empezar la entrevista, que le conocías, me gustaría que me dieras tu opinión sobre Iker Jiménez, tu opinión sincera. Sabes que para mí es un ídolo, también te lo digo, pero porque, bueno, yo le debo todo, le debo sinceramente todo lo que yo soy en el ámbito público, se lo debo a Iker Jiménez, pero quiero que me des tu opinión como experto, como periodista, como persona que has tenido programas exactamente igual que él, también en prime time, como compañero suyo, digamos, de la televisión, también como competidor, en cierto modo. ¿Qué opinas de Iker Jiménez? A ver, yo de entrada una anécdota. Con Iker Jiménez juraría que en el primer programa que hizo en la radio, que fue en la SER, me tocó entrar a hacer el boletín informativo con aquel programa. Entonces recuerdo que entré en el estudio, era fin de semana. ¿De qué año estamos hablando? El año exacto no me acuerdo. Pero hace muchos, ¿no? El año exacto no me acuerdo. Pero sería 2000 y pico. Fíjate. 2000 y pico, no, seguro. Y porque yo fui becario años 90 y 2000 y pico, pero 2000 y poco es cuando me ponen a hacer los boletines de noche, de fin de semana, ¿de acuerdo? Aquellos que oía mi madre y quien oyera, pero una madre que está pendiente hasta de tus informativos y tus boletines horarios. Entonces recuerdo perfectamente la anécdota porque entré en el estudio, la gente debe saber que en el mismo estudio de radio, pues es el estudio que se llama de continuidad y se hace todo. Entonces yo entré, como siempre, con el tiempo justo para hacer el boletín horario. No suele entrar justo, sino que sería aquello que ustedes han visto en las películas, suele ser así, se entra con el tiempo justo. Entonces entré y estaba el estudio a oscuras. Entonces yo encendí la luz. Yo recuerdo que Iker se levantó y me dijo, pero enciendo la luz, y me dijo que nos rompes me acuerdo perfectamente, que nos rompes la atmósfera. De misterio, ¿verdad? Tío, que tengo que leer el boletín, que yo no, que si no veo. Si hubiera tenido, me acuerdo que de La Morena tenía un flexo siempre, él también creaba su ambiente, tenía un flexo de La Morena en aquella radio. Tendría yo para contarte anécdotas, como un día que salió de La Morena corriendo. Es un gran comunicador, Iker, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Iker, te cuento. Entonces, tengo esa anécdota. Entonces, de entrada, con toda la humildad del mundo, también he de decirte, cuando tú dices, has hecho programas de prime time de éxito, yo no he tenido grandes audiencias en el prime time, que recuerde, han sido correctas, pero grandes y además de tener la sensación de que la gente me quería ver en esa franja, sí les he tenido en el mediodía, muy potentes, tan potentes que en la competencia no querían tenerme delante porque hemos ganado y tal. Las audiencias que ha acaparado Iker Jiménez en la noche, en el horario de la noche, yo no las he tenido. O sea, eso es aquí al César lo que era el César.
O sea, no, yo no he llegado a ese nivel de seguidores que tiene. Y luego es alguien que evidentemente tiene una masa de gente que le sigue, ha creado su propia marca personal, que eso es muy complicado, y su propia parroquia, eso es así. Luego te diré también, porque yo aquí no, yo soy una persona que intento ser sincero y no vengo aquí a dorar la píldora a nadie. Yo, por ejemplo, he visto últimamente este colaborador que salió hace poco diciendo las barbaridades que dijo de la gente con la que había que acabar por parte de Israel, y eso no me ha gustado. Hay cosas que he visto que no me han gustado. Lo que pasa es que Iker, también te digo, deja libertad absoluta a todos sus invitados, y que evidentemente lo diga su invitado no significa que Iker esté de acuerdo, ni muchísimo menos, ¿no? Simplemente él respeta totalmente la opinión de los invitados. Pero ¿tú crees que es un buen comunicador? Para mí es un comunicador excepcional, ¿no? Comunica es evidente, es que además no es que lo tenga que decir yo. Comunica porque comunicar es conectar con, y él conecta con un montonazo de gente que le sigue. Claro que comunica en ese sentido. Y ya te he dicho que tiene virtudes con las que te he dicho, pero permíteme, yo aquí no sé si vendrá aquí la gente. Yo le veo ahora. Tu transparencia total y absoluta. Con Iker me llevo estupendamente y demás, hemos coincidido en la radio, ahí en la redacción y demás y todo esto, pero es decir, que hay cosas que he visto que aquí no vengo yo aquí a donar la píldora. No sería yo, ¿no? Y que tiene cosas muy valiosas, lo que te acabo de decir. Eso te pone en valor pero también he visto eso. Cosas que yo creo, a mi modo de ver, que eso no debiera haber ocurrido, que se debería haber, pero incluso yo también tengo momentos que no debieran haber ocurrido, prueba mía. O sea, que yo aquí no me colonia, pero como tal te intento ser sincero, ¿sabes? Y luego también yo te digo con una sana envidia que veo espacios de Iker en los cuales se han analizado situaciones políticas o geopolíticas y demás, que yo veo con sana envidia que se pudiera dedicar un tiempo también del prime time a analizar desde un punto de vista periodístico, de análisis económico y demás, pues realidades de este tipo, ¿no? Y eso Iker tiene esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, como comunicador es así. Ya te digo que yo aquí no vengo a decir únicamente, oh, Iker perfecto y tal. Dicho esto, yo no soy aquí para poner y quitar, ¿sabes? No me suele gustar. A veces me preguntan, ¿no? Y no me suele gustar. Porque yo soy el primero que también tengo y he tenido defectos y los tendré, por supuesto. En mis programas también han ocurrido cosas que no debieran haber ocurrido, por supuesto. ¿Hay alguna parte importante de tu libro que nos hayamos dejado en el tintero, Jesús? Sí, claro. Algo así, algún punto así, ya un poco brevemente, así importante. Hay varias. Para animar a nuestros lectores a leerlo, que lo tenéis que leer. Recordad, El precio de la verdad. Animo a la gente que tenga interés por saber realmente qué está ocurriendo y hacia dónde va la comunicación, cómo intentan condicionar las corrientes de opinión. ¿Quién marca la agenda? ¿Por qué la marcan? ¿Por qué hay determinados temas que no están? Porque la mayor desinformación es no dar la información. Y hay temas que se evitan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y qué intereses hay? También me parece muy interesante lo que está ocurriendo con el dinero que va a los medios, el dinero público incluido. Me parece muy interesante también saber que todo esto de los bulos, que ahora está tan de moda hablar de los bulos, no suele ser casualidad. Hay estrategias que ya se han practicado en otras naciones, en otros países, que han llegado incluso a tener éxitos electorales y que están detrás de cómo se orquesta. Me parece muy interesante que apenas hemos hablado del tema del algoritmo. Hemos pasado de un tiempo en el cual el poder económico mediático podía condicionar lo que se contaba y lo que no, pero ojo ahora, porque estamos en un dilema de dos mundos. El mundo tradicional, que hemos dicho, por ejemplo, tiene una gran dependencia del poder político, a veces más de la debida, a mi modo de ver, pero ojo también con el tema de las corporaciones, nuevas corporaciones tecnológicas, las grandes, el poder que tienen con el algoritmo y hasta qué punto pueden acabar condicionando o están condicionando el nuestras voto. vidas. Y el voto. Y en nuestras vidas se incluye el voto, pero ya es que ni siquiera solo el voto, es todo. El poder que tienen y cómo se explica eso, y eso he hecho un esfuerzo por explicarlo en el libro, hasta qué punto condicionan los comportamientos de la humanidad y los están condicionando y los van a condicionar más. Al menos saberlo, que eso ocurre. Y creo honestamente que es un libro muy útil y me gustaría incluso explicarlo más para la gente más joven en las aulas y demás. Espero que estas cosas de alguna forma se estén explicando para que sepan a qué mundo están abocados. Porque sí, hay gente, y esto no es ninguna conspiración ni nada, ni estoy aquí hablando de una... Ya sé que vosotros le dais un aire de misterio y todas estas veces a los programas y tal, no va en esa línea, va en la línea de qué está ocurriendo, de qué es la realidad. Es la realidad. Pues hay cosas a veces que contáis también que son tan interesantes, ¿no? Por supuesto que sí, porque a veces parece como que tienen un punto de misterio, pero es que realmente ocurren. Pues dicho que parezcan, a veces cualquier parecido con la... Una frase que me habrás oído decir muchas veces, que yo no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración. A veces porque es lo que son realidades y que ya dejan de ser conspirativas. Efectivamente. Pero sí están ocurriendo, sí. Y sí ocurre que hay gente poderosa que evidentemente sabe manejar los resortes del poder y porque son enormemente poderosos. Por eso precisamente les llamamos poderosos. Efectivamente. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, ya habéis visto un programa súper interesante, como siempre. ¿Queremos tener razón? No.
intentamos contar lo que pensamos nosotros que es la verdad, y en este caso Jesús nos ha contado también su verdad. Así que solamente nos queda pues desearle a Jesús que ojalá le den ese programa misterioso del que no nos ha querido dar detalles. Y ha hecho muy Pero bien. no está en camino ni nada de eso, ¿eh? No te creas. Pero lo tiene ahí en su cabeza, ¿verdad? Bueno. Y ojalá le podamos ver pronto en alguna cadena de televisión importante para que nos va a hacer esos programas que, como decíamos, en los que escuchaba y dejaba hablar. Que qué falta nos hace en esta sociedad actual que nos escuchemos los unos a los otros para crear esa sociedad mucho más perfeccionada cada día. Entre tanto, por cierto, digo que la gente busque en nuestro canal de YouTube, que también lo tengo. Es mucho más humilde que este, pero ¿cómo se llama, ahí Jesús? estamos. Cintora. Cintora, pues por Cintora, y también está el canal de YouTube, por una línea determinada, pero que también ahí nos dejan estar de momento, Pedro. Perdón por haberme interrumpido, pero tenía que hacer esta cuñita. No, has hecho muy bien, perdona que se me había olvidado. Tenéis que ver también el canal de Jesús, por supuesto, que lleva personajes también muy interesantes que yo lo he visto estos días. Por ejemplo, tú tienes que estar un día de esto. Cuando tú quieras, a tu disposición. Así que, queridos amigos, os emplazamos para el próximo programa y recordad, intentad ser lo más felices posibles, que como nos decía Jesús, es lo más importante junto con la salud. Hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.